Gloria a Jesucristo, alabado sea el Señor, bendito sea Él por siempre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le bendiga a todos. Voy a orar para dar inicio a la lectura de la palabra en este precioso día. Padre, amado Señor, gracias, mi Dios, por tu palabra que tengo delante de mí, Señor. Gracias por esta palabra de vida que estamos al punto de empezar a leer, Señor. Permite que tu palabra sea como siempre, Dios mío, agua fresca, Dios mío, que sea la necesaria para la edificación de este pueblo que está aquí reunido en tu nombre, Señor. Padre, permite que sea enseñada, predicada, compartida, con unción, con poder de Dios. Padre, de manera que tú seas glorificado, Señor. Que nosotros los hombres que estamos aquí menguemos, pero que tú, Señor, seas enaltecido, engrandecido, Señor, en medio nuestro, Señor, porque la gloria es tuya, Padre. Señor, que tu Santo Espíritu tome control de todo, Padre, mi mente. Alabado sea tu nombre, que no salga palabra corrompida, Dios mío, ni palabra de hombre, ni sabiduría de hombre, sino lo que el Espíritu habla a la iglesia, Señor. La iglesia escucha, bendito Dios. Padre, háblanos, Señor, háblanos. Necesitamos de ti, Señor. Bendito eres por siempre. Mira este libro, aleluya, especialmente este capítulo que habla de la maravillosa obra del Espíritu Santo derramando don en tu iglesia, Señor. Que este libro, este estudio, este compartir sea de gran bendición, Señor. Y que si hay algún hermano, bendito Dios, que haya recibido dones, talento, lo ponga por uso, lo active. Aleluya, Señor. Avive el fuego del don, Señor, que hay en ellos, que hay en mí, Señor, para que podamos ser eficientes, Señor, en esta guerra que tenemos contra el diablo y la tiniebla, Señor, para gloria y honra de aquel que viene pronto por un pueblo santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ay, bendito sea el nombre de Dios. Este capítulo me gusta mucho, gloria a Dios. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 1. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Que sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, para empezar, tengo subrayado aquí en mi Biblia desde que dice, ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, para empezar, la exhortación que da el apóstol a la iglesia, lo que nos dice acerca de los dones espirituales es que no debemos ignorarlos. Se está hablando de que es algo que no se debe de ignorar, es algo que se debe conocer, es algo que nosotros debemos de tener claro, de comprender bien. Es como cuando a los niños le enseñan el A, B, C, D, el abecedario, le enseñan la vocal, el A, E, I, O, U. Estamos hablando de cosas esenciales en la vida de un cristiano. Estas son cosas esenciales. Estas son las armas que el Señor nos da, los dones espirituales para nosotros poder ser de bendición a la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Para nosotros poder manifestar la gloria de Dios acá en esta tierra. Una iglesia sin Espíritu Santo, una iglesia sin los dones del Espíritu Santo, no es para nada diferente a ninguna otra religión o secta que haya por ahí. La diferencia que Cristo hizo, gloria a Dios, es que Él fue siendo 100% Dios, como hablábamos hace poco, siendo 100% hombre, nunca pecó. Se mostró la santidad del Dios Todopoderoso, pero también mostró la gloria del Señor, mostró la gloria del Dios que todo lo puede, manifestando sanidades, milagros que nunca antes se habían visto. Y por eso nosotros, bendito sea el nombre del Señor, y por muchas otras razones, podemos hoy en día ver al Dios Todopoderoso manifestado, gloria a Dios, en el Hijo, siendo Dios, haciendo todas esas cosas, para que hoy en día nosotros tengamos un ejemplo a seguir y tengamos también las herramientas para poder hacer la cosa que Cristo hizo. Y eso no lo podemos hacer, bendito sea el nombre del Señor, si permanecemos
como niños en pañales, espiritualmente hablando. Estas son cosas que nosotros pues ya cuando crecemos como hombres y mujeres de Dios, cuando ya seguimos adelante, pasamos los rudimentos de la doctrina de Cristo, ya estamos bien fundados en la palabra de Dios, tenemos una buena relación con el Señor, somos guiados por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son las herramientas, como dije hace poco, que nos ayudan a nosotros poder ministrar, bendito sea Dios, a poder usar la función nuestra de cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Son 9 dones, los dones espirituales que vamos a ver a continuación. Entonces no podemos ignorarlo, debemos de conocerlo. Así como conocemos la armadura de Dios, yelmo de salvación, coraza de justicia, cinturón de la verdad, apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, la espada del espíritu, son cosas que debemos de conocer. Esto es algo que debemos de conocer. Esto es algo que si usted hoy lo está estudiando por primera vez o lo ha estudiado antes y no se lo sabe, escríbalo en algún lugar hasta que se lo aprenda, gloria a Dios, porque estas son las cosas que debemos de anhelar, porque es lo que nos va a dar a nosotros lo que necesitamos para poder cumplir con el ministerio que tenemos acá, que recibimos de parte de Dios para ser, gloria a Dios, copartícipes del evangelio de Jesucristo. Entonces, no quiero, hermanos, no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando ustedes eran gentiles, refiriéndose cuando ustedes eran ignorantes, cuando no conocían a Dios, cuando eran gentiles, apartados de la palabra de Dios, apartados del Dios verdadero, a ustedes se les extraviaba llevándolos de aquí para allá, gloria a Dios, a los ídolos mudos. O sea, en su ignorancia lo llevaban ¿a dónde? A adorar diferentes demonios, diferentes deidades, y eso era por su ignorancia, gloria a Dios. Pero le está hablando ahora Pablo, nos está hablando a nosotros no como ignorantes, sino como personas que hemos conocido el amor de Dios, que hemos aceptado a Jesucristo y ya no andamos en ignorancia. Ahora lo que hacemos es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que fue quien Cristo prometió que nos guiaría a toda verdad. Gloria a Dios. Y esto es verdad de Dios. Entonces, los gentiles en otro tiempo, ustedes siendo gentiles en otro tiempo, se lo llevaban de aquí para allá a dioses ídolos, a dioses mudos, a ídolos que eran mudos. Gloria a Dios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Gloria a Dios. Nadie lo va a llamar maldición. Nadie lo va a llamar tú lo que estás haciendo lo hace por Belcebú. Nadie lo va a llamar de una manera que degrade. Bendito sea Dios. ¿Quién es Jesucristo? Alabado sea el nombre del Señor. Más dice, ¿cómo? Más dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiero hacer una aclaración, bendito sea Dios. Esto no es que cualquiera que diga Señor, ya por eso está lleno del Espíritu Santo. Cuando habla aquí de Señor, es cuando el Señor, por ejemplo, reprendió al pueblo de Israel en un lugar del Antiguo Testamento, diciéndole, si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi gloria? Si tú me llamas Señor, dime, ¿cómo puedo ver en ti que tú sigues mis órdenes, que tú sigues mis enseñanzas, que tú estás sometido a mí? Porque si nosotros llamamos a alguien Señor es porque estamos sometidos a esa persona, es porque esa persona está por arriba de nosotros y le llamamos Señor porque es quien se enseñorea de nosotros, es nuestro Señor. Entonces, simplemente decir Señor, pero no seguir a Jesús, sus palabras, en obediencia a sus mandamientos, creyendo todas y cada una de sus enseñanzas, viviéndola y aplicándola a nuestra vida, esforzándonos por seguirlo cada día, como decía él, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiéndole cada día. Si no se hace de esa manera, ese Señor, Señor, que muchos quizá confiesen o profesen con su boca, no les sirve de nada. Y lo sabemos porque el Señor habla claramente diciendo que muchos vendrán diciendo, Señor, en tu nombre hicimos esto, refiriéndose al Señor como Señor. Pero el Señor le dice, yo no lo conocí, hacedores de maldad. Entonces no tomemos eso tan a la ligera, porque fácilmente uno se deja engañar y dice, no, pero mira,
si él dice Señor y habla de esa manera, a lo mejor él conoce a Dios. Y es lo que pasa con personas que no tienen mucho conocimiento de la palabra y ven a veces a un católico, a uno de cualquiera de esas religiones, un mormón, un testigo de Jehová, y le dice, ay hermanito, sí, porque tú crees en Dios, yo también creo en Dios. Y ahí es que se mete el ecumenismo, gloria a Dios, porque tú ves que los labios de alguien digan Señor o digan yo creo en Dios, ya usted lo ve como su prójimo, como su hermano o hermana en la fe. Entonces este Señor no se refiere a un Señor tan a la ligera. Yo le conté, creo, a la mayoría, que en los tiempos que estuve en la cárcel, gloria a Dios, yo conocí un brujo que bendito sea el nombre del Señor, que me estaba haciendo la guerra ahí por la gloria del Señor, bendito sea Dios, que yo recuerdo como ahora que una vez él tratando al principio, porque al principio él quería ganarme a mí para convertirme en un brujo, y él una vez se arrodilló en el piso delante de todo el mundo, levantó la mano y empezó a decir, yo creo a Dios, yo creo en Dios, Jesús es mi Señor. Óigame, eso no lo hacen ni muchos de los cristianos. Hay cristianos que Jesucristo es su Señor, pero nada más lo saben ellos y el espejo. Bendito sea el nombre de Dios. O lo saben en un grupito muy mínimo, pero no se atreven a hacer confesión pública de a quién sirven, gloria a Dios. Y este hombre, mire, lo hizo sin vergüenza, sin pelo en la lengua, levantó la mano, un brujo. Yo no estoy hablando a ustedes de un impío cualquiera. Un ministro de Satanás se arrodilló, levantó la mano y dijo que creía en Dios y que Jesús era su Señor. Oiga eso. Entonces, prestemos atención a esa parte, gloria a Dios, de que verdaderamente nadie, bendito sea Dios, vamos a volver a lo que dice aquí, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pero ese llamar a Jesús Señor es como cuando el ladrón en la cruz le dijo, Señor, hijo de David, cuando vengas en tu gloria, acuérdate de mí. Él habló por el Espíritu, le estaba revelando y le dio testimonio a ese ladrón que al lado de él, gloria a Dios, estaba aquel que daba la vida eterna. Estaba aquel hijo de David del cual se habló que Dios le iba a dar un trono que nunca tendría fin, gloria a Dios. Él no le llamó Señor o hijo de David así por así. Es porque hubo una convicción interna, gloria a Dios, que lo llevó a creer y tener fe en quien tenía delante de él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ese es el Señor. Cuando nosotros decimos Señor, se supone que es porque Él se enseñorea sobre nosotros y le servimos. Entonces, el que llame a Jesús Señor de esa manera, no lo hace simplemente por hacerlo, lo hace por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me gusta eso del Señor. Porque el cliente que estaba hablando el otro día, que hice el testimonio ayer, él me habló de Dios, pero no habló del Señor. Y yo hablando con él, como que usted sabe que a veces como que eso hace una diferencia en el cristiano. Muchos que son temerosos de Dios, que creen que hay un Dios, dicen, no, porque yo creo mucho en Dios. Pero a veces el cristiano dice, no, porque el Señor, uno le llama Señor. Él es mi Señor y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dando testimonio de quién es mi Señor. ¿Y por qué le llama Señor? Bueno, pues mi Señor es el que gobierna mi vida. Muchos creen en Dios, pero no le sirven. Ahora yo le llamo Señor porque es quien me dirige. Bendito sea Dios. Así que gócese si usted es lo que le llama Señor a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ay, gloria a Dios. ¿Cómo que dice? Ay, Dios mío, bendito sea Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones. Disculpen, estamos haciendo unos chistes internos aquí, yo y mi esposa. Gloria a Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Gloria a Dios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Varias cosas que quiero que vean aquí detenidamente. Vamos a empezar. Entonces, aunque hay diversidad de dones, hay distintos dones espirituales, hay distintos dones de servicio, hay distintas manifestaciones de Dios en la vida nuestra,
todo lo es, todo eso lo hace el mismo Espíritu, gloria a Dios. Que el que le dio la voz al que canta, al que adora, es el mismo que le dio al que limpia el don de servir sin quejarse, el don de limpiar lo que sea, limpiar baño, hacer lo que sea, pero con tal de agradar a Dios. Entonces el mismo Espíritu, gloria a Dios, pero Él reparte como Él quiere, como vamos a ver ahora a continuación. Entonces, esa es una parte. Otra, dice, fíjense en algo, cuando habla de los dones, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo Espíritu que de esos dones. Pero fíjese cuando habla de hay diversidad de ministerios. Dice, pero el Señor es el mismo, sigue siendo el Señor. Por hacer referencia, como hemos hablado anteriormente, aunque nosotros llamamos al Espíritu Santo también Señor, gloria a Dios, porque es Dios, alabado sea el nombre de Jesús, hace referencia o asocia los ministerios con el Señor directamente, que es Jesucristo, porque Jesucristo es quien da los dones ministeriales, gloria a Dios. 6, y hay diversidad de operaciones, o sea, todo lo que se haga, bendito sea Dios, dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bendito sea Dios. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y cuál es la manifestación? Bueno, busquen un diccionario lo que es una manifestación. Una manifestación es algo que debe de ser evidente. Es como mis hijos. Yo veo en los dos ciertas cosas que son mías, que yo no sé si ustedes, me imagino que los que son padres aquí lo han vivido, gloria a Dios. A veces yo me quiero molestar con uno de mis hijos, pero cuando lo veo, digo, pero mira lo que aprendió todo eso de mí. Y a veces uno quiere echarle el bocho, quiere pelear o quiere corregirlo, pero uno lo que se ríe y dice, por este muchacho igualito a mí. Mira, actuando como yo actúo. ¿Y de quién aprendió eso? Y uno sabiendo que recibió eso de sus padres, de nosotros, de parte mía, de parte de su madre que está aquí al lado de mí, uno lo que se ríe, bendito sea Dios. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Cuando está diciendo aquí que hay manifestaciones, es que debe de haber manifestaciones en el contexto en el que estamos hablando. En el contexto en el que estamos hablando sobre los dones espirituales que vamos a citar más adelante. En la iglesia, en los miembros del cuerpo de Cristo, deben de haber manifestaciones, gloria a Dios, de los dones espirituales, de lo que se recibe del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y estoy de acuerdo con muchos que dicen que cada uno de nosotros, por lo menos, debe de haber recibido un don de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no creo que exista un miembro en el cuerpo de Cristo el cual no tenga un don espiritual. Tiene que tenerlo. Ahora, lo que pasa es que muchas veces está ahí, pero lo guarda en un baúl, deja que el polvo se le asiente arriba y se olvida de usar el don o se olvida de darle uso, gloria a Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay una definición, vamos a ver. Esta definición, acción de dar a conocer, descubrir o poner a la vista algo, oye, esto manifestar. Acción de dar a conocer, descubrir o poner a la vista algo. La manifestación de Cristo en gloria resultaría en que también se manifestase la gloria de Dios, aquel que lo envió. Cristo manifestado en gloria celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, sigo en el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es para provecho. Hay un provecho. Hay un provecho, gloria a Dios. Sabemos que todo lo que hagamos para el Señor, de Él recibiremos recompensa. Y dice que no desmayemos, que sigamos haciendo bienes, porque tarde o temprano cegaremos si no desmayamos. O sea, lo que nosotros recibimos de Dios y ponemos por uso, tiene un provecho en nuestra vida. O sea, es conveniente. A mí me conviene yo poder multiplicar el talento, poder dar de gracia lo que de gracia he recibido. Es conveniente. Y hay ejemplos que Jesucristo enseñó, enseñando que a uno le dio una cantidad de talento, a otro le dio menos, pero a lo que más le daban, más ganaban con esos talentos que habían recibido. Entonces, es provechoso poder poner por uso los talentos del Señor, porque a este le está dada por el Espíritu. Aquí va a empezar a citar los dones del Espíritu Santo. Yo no estoy
Sabe que nosotros hacemos esto como si fueran estudios bíblicos, pero no es, en realidad no es estudio bíblico. Esto es como, yo no sé ni cómo llamarle, gloria a Dios. Esto es como leyendo la palabra y comentando sobre la Biblia. Algo así. Yo le voy a cambiar los nombres en YouTube, porque para convertirlo en un verdadero estudio bíblico me gustaría meterme bien profundo en cada cosa. Así que estamos compartiendo la palabra, gloria a Dios, y comentando en algunas cosas que el Señor pues da palabra. Entonces, oiga cómo dice, pero a cada uno les, pueblo para atrás, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahora viene, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, primer don que menciona la Biblia, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, fíjese que está en plural, sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estamos hablando de 9. ¿Cómo, amor? Entonces, estamos hablando de 9 dones espirituales. 9 dones espirituales. Yo le voy a tratar de darle una definición breve, por entendible, y tratar de poder mostrarle la operación de ese don, tanto en la vida de Jesús, bendito sea Dios, como en los apóstoles, incluso en el Antiguo Testamento vemos manifestaciones del Espíritu Santo también, gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia del Antiguo Testamento? Bueno, que el Espíritu de Dios descendía y hacía ciertas cosas en cierto hombre cuando él quería. Bendito sea Dios. Ahora tenemos la bendición de que habiendo sido lavados, redimidos, restaurados por la sangre y el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo viene a residir en nuestra vida y esos dones se quedan en nosotros. Por eso dice la palabra que irrevocables son los llamamientos y los dones, gloria a Dios. Cuando Dios lo da, no lo quita, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que hay muchos que le sirven al maligno hoy en día, pero siguen manifestando dones. Por eso es que los dones no es lo que le va a decir a usted si un hombre es o no es un siervo o sierva de Dios. Es el fruto, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el fruto va a salir dependiendo de lo que usted alimente. Si usted alimenta el espíritu, de su corazón va a salir lo que del espíritu es. Si usted alimenta la carne, de su corazón va a salir lo que alimenta la carne. Gloria a Dios. Entonces, empezamos con palabra de sabiduría. Vamos a aceptar a la señora Carmen que acaba de entrar. Palabra de sabiduría, gloria a Dios. Yo no estoy de acuerdo rotundamente con lo que piensan que el don de palabra de sabiduría es que Dios imparte una sabiduría sobrenatural sobre personas. Yo no creo eso. Le voy a decir cuál es la definición que yo creo del don de palabra de sabiduría, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué no creo que cuando habla de palabra de sabiduría se reparte a una impartición sobrenatural de la sabiduría de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Santiago 1:5 dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios y él la hará abundantemente y sin reproche. La palabra nos dice claramente todo lo que nosotros, o sea, nosotros tenemos acceso a la sabiduría más grande que el mundo no conoce, que viene de lo alto, con la palabra de Dios, y le podemos pedir a Dios sabiduría abundante en nuestra vida. O sea, Dios no quiere que ninguno de nosotros, y sabemos que los dones del Espíritu, Él lo da a quien quiere. No todo el mundo tiene todos los dones, gloria a Dios. Hay personas que manifiestan todos los dones. He escuchado, por ejemplo, el ministerio de Pablo manifestó todos los dones del Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero cuando yo pienso en la sabiduría, lo que conozco de mi Dios me dice que Dios le da sabiduría al que le pida. Ahora, la palabra de sabiduría tiene que ver con un conocimiento revelado de un acontecimiento futuro. Algo que le es revelado, gloria a Dios, no por medios naturales. Me explico. Esto aplica tanto, bueno, para todos los dones. Los dones, ya sea una palabra, un conocimiento que venga de parte de Dios, no viene porque hay, qué sé yo vi que fulanito jugó un número y vi los números que jugó y vi que salieron esos números y yo veo en tu futuro que tú vas a ser millonario. No, tú lo viste con tus ojos.
Tú lo sabes porque tú sabes cuál es el resultado de haberse ganado la lotería. Ganó muchos millones, se convirtió en millonario. Entonces, eso es alguien que trate de adivinar el futuro de alguien o que esté haciendo alarde como yo estoy adivinando, estoy profetizando sobre tu vida, que tú vas a hacer esto, pero lo está obteniendo, su sabiduría, su conocimiento, lo está teniendo de medios naturales, de los ojos de sabiduría humana. La palabra de sabiduría tiene que ver mucho. Cuando nosotros vemos, es uno de los, esos dones son lo que, gloria a Dios, voy muy rápido, yo a veces hablo muy rápido. Hay personas, en las que me incluyo, que encajan los dones espirituales dentro de 3 categorías. Le llaman los dones de revelación a palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Le llaman los dones de poder a lo que es milagros, sanidades y fe. Y le llaman dones de inspiración a lo que es lengua, interpretación de lengua y profecía. Entonces, esos dones, gloria a Dios, de, por ejemplo, palabra de sabiduría, es cuando vemos en Jesucristo, por ejemplo, diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra, refiriéndose al templo cuando lo destruyeran. Todas las cosas que se hablan, que son lo que nosotros también llamamos profecías, cosas que van a acontecer, que son dichas por medio del Espíritu Santo, que son dichas por revelación de Dios, cosas que no han acontecido y no hay manera de que alguien lo sepa, pero lo dice un siervo, una sierva de Dios. Eso es una palabra de sabiduría. Tiene que ver con algo del futuro, gloria a Dios. Tiene que ver, por ejemplo, hay un lugar donde dice que Dios en su sabiduría dijo, enviaré a uno y a otro matarán y otro esto. Entonces, esa misma palabra de sabiduría que se utilizó en ese pasaje, lo puedo buscar más adelante, es la misma palabra de sabiduría que nos está hablando aquí como don espiritual. Es que Dios en su sabiduría conoce todo el futuro. A diferencia de palabra de ciencia que tiene que ver con la omnisciencia de Dios, que no se le oculta nada y todo lo sabe. Cuando se refiere, es el segundo don, palabra de ciencia, tiene que ver con un conocimiento de algo, por ejemplo, algo que esté secreto en la vida de la persona, algo que la persona haya hecho en su pasado. Lo mismo que sucedió cuando Jesucristo le dijo a la samaritana, gloria a Dios, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. ¿Cómo Jesús supo eso? Porque se estaba manifestando el don de palabra de ciencia en la vida de Jesucristo. Como le comentaba a la hermana Areli, que antes de empezar a grabar este compartir, gloria a Dios, que decía, y el que no lo ve así, lo animo a que lea la Biblia y se va a dar cuenta que es así. Todo lo que Jesucristo hizo, no lo hizo siendo Dios. No lo hizo porque él era el gran yo soy, el verbo que era con Dios y era Dios. Él no hizo todas esas cosas siendo Dios. Él lo hizo por el Espíritu Santo. Por eso el ministerio de Jesús, bendito sea el nombre del Señor, inclusive empezó después de que era bautizado por Juan y el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal de paloma. Fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado y luego vemos el inicio del ministerio de Jesús. Vemos las manifestaciones de ¿quién? Del Espíritu Santo que descendió sobre él, sobre su cuerpo humano, gloria a Dios, el cuerpo que usted y yo tenemos, y lo capacitó para hacer todos los milagros y todas las cosas que Jesucristo hizo. Por eso es que podemos entender. Cuando yo entendí esa realidad, fue que yo entendí tantas cosas en la Biblia que yo me preguntaba, porque yo hasta veces decía, pero ¿cómo va a ser posible que el Señor diga la cosa que yo hago, ustedes la harán también? Porque yo cuestionaba eso y dice, Señor, pero tú dices que hacemos la cosa que tú haces, pero tú eres Dios, Señor. ¿Cómo tú quieres que yo me compare contigo si tú eres Dios? Hasta que el Señor me dio a entender que la cosa que Él hace, que nosotros podemos hacer. ¿Por qué es? Porque recibimos el mismo espíritu que en él moraba, gloria a Dios. El mismo espíritu que se manifestaba con estos dones sobrenaturales que operaban en la vida de Jesucristo. Entonces dije que le voy a mencionar varias cosas para que vean las manifestaciones de los dones. Palabra de sabiduría. Toda la profecía que ustedes ven del Antiguo Testamento que tenían que ver con el futuro, eso era palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan a tal lugar y van a encontrar una mula atada, díganle a fulanito esto y esto y esto. Eso era palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, cuando todo.
Cuando usted ve que le está dando instrucciones de algo que va a acontecer en el futuro, bendito sea el nombre del Señor, y le dice cómo va a suceder, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, palabra de ciencia es, por ejemplo, cuando vemos, vámonos para el Antiguo Testamento, vemos a Elías, o no, Eliseo, que dice que todo lo que el rey de Siria decía en sus cámaras más secretas era revelado a Eliseo, y Eliseo se lo decía al rey de Israel. ¿Cómo Eliseo sabía esa cosa? Por la omnisciencia de Dios. Dios le daba una palabra de ciencia que le dejaba saber esas cosas que humanamente era imposible que él supiese. En aquel entonces no existía de que un micrófono que lo estaban espiando, que le tenían los celulares intervenidos, o que instalaron un micrófono en el camello. Eso no estaba. Esas revelaciones eran por la palabra de ciencia manifestada, gloria a Dios. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús con Natanael. Antes de que te llamaran, yo te vi en tal lugar. Y dice Natanael, Dios mío, ¿por cómo este hombre sabe esas cosas? Gloria a Dios. Ahí vemos esa manifestación. Lo vemos también, gloria a Dios. ¿A quién le pongo? Un ejemplo de Pablo, vamos a ver. Pablo, por ejemplo, cuando, porque es que a veces se ligan, gloria a Dios, pero por favor. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que, o podemos poner uno muy bueno, cuando Jesús sabía lo que cavilaban dentro de sus corazones, cuando Jesús podía percibir lo que se estaba diciendo, cómo a él era revelado lo que se estaba diciendo en sus corazones. Ah, porque Dios todo lo sabe. No, mis hermanos, era por el discernimiento, gloria a Dios. Esa palabra de ciencia, él podía discernir. Voy a hablar del discernimiento de espíritu ahora, gloria a Dios, porque tiene que ver con discernir los distintos espíritus. Esto es algo que creo que la mayoría conoce ese don, es muy fácil de conocer. Lo que más se confunden son palabras de ciencia y palabras de sabiduría. Gloria a Dios. Por ejemplo, a mí, y ahí voy a hablar de mí, porque a mí el Señor, de los primeros dones, gloria a Dios, que yo vi manifestado en mi vida, era mucha palabra de ciencia. Yo veía cosas que estaban sucediendo, yo en la cárcel, el Señor me mostraba hasta cosas que había en mi cárcel. Le decía, mami, tú hiciste esto y esto y esto. Pero ¿y cómo tú sabes eso, mi hijo? Bueno, el Señor me lo enseñó. A veces me lo mostraba en una visión, a veces simplemente yo lo sabía, a veces estoy hablando con personas, a mí se me empezaba a manifestar ese don, que a veces la persona, yo estaba cerca de una persona y yo como que escuchaba una conversación en mi cabeza. Y yo decía, ¿por qué fue lo que yo acabo de escuchar? Y cuando me daba cuenta, era literalmente lo que estaban pensando en sus corazones. Pero Dios simplemente decidía manifestármelo, gloria a Dios, con el propósito que tenía cada vez que eso se manifestaba. Porque siempre que se manifiestan los dones, ¿para qué son? Para provecho, gloria a Dios. Entonces, en muchas ocasiones, yo le puedo mencionar muchos ejemplos. Esos dones siempre están activos, especialmente cuando uno está predicando. A veces usted está predicando y dice, wow, esa palabra como que fue para mí. Y usted dice, claro que fue para usted, porque yo sé que el Señor está revelando. El Señor está mostrando lo que hay en el corazón de la persona. El Señor está sacando a la luz los pecados que están ocultos. A veces se manifiesta de una manera, vamos a decir, más profunda, donde usted tiene más detalle. Quizá usted le da los detalles y le dice, fulanito está pasando por esto, esto y aquello, gloria a Dios. Y usted se da cuenta, gloria a Dios. Es como una vez... Un momentico, que están hablando aquí en el grupo mucho y tengo rato viendo que está pestañando. Gloria a Dius. Dice, es tener la capacidad de saber, decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación especie. Eso es lo que te da a ti el don de ciencia. Entonces, eso, por ejemplo, después podemos hablar de eso, Arely, pero yo no, eso por ejemplo, lo que yo no estoy de acuerdo, no es simplemente una capacidad de saber qué hacer, es una revelación sobrenatural de algo que tú no sabes. Es tú saber y decir, ¿por y cómo esa persona sabe eso? ¿Cómo era que Pablo sabía, o vamos a decir Ágabo, el profeta que se le aparece a Pablo en el libro de Hechos, que le dice, así dice el Espíritu Santo que acontecerá con el dueño de este cinto, y se amarró y dijo, así van a hacer contigo en Jerusalén cuando vaya. Y Pablo lo sabía, eso era una palabra de sabiduría, era Dios mostrándole algo que venía. Entonces, esas manifestaciones del Espíritu Santo no son sabiduría común, no es una capacidad, por ejemplo, de saber qué decir o qué hacer en un momento. Eso lo hace hasta la experiencia.
La experiencia de andar con el Señor y la sabiduría de saber cómo manejarse, la misma, ¿cuál es la otra palabra? Cuando dice sean la misma, ¿cuál es la palabra que dice con la serpiente? Sean, no es prudente. La prudencia nos da a nosotros la capacidad de saber qué decir o qué hacer en momentos especiales. Lucy, por favor, mi amor. Un momentico, que tengo los niños regados. Alabado sea Dios. No seamos ignorantes acerca de los dones espirituales. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, por el mismo espíritu. Entonces, diferencia sencilla. Palabra de sabiduría, futuro. Palabra de ciencia, presente o pasado. Revelado no por medios humanos o naturales. No es algo que usted le ha revelado con los ojos naturales o algo que le ha revelado con los oídos, gloria a Dios, o porque alguien le contó un chisme. Bendito sea Dios. Es una de las cosas, por ejemplo, que a mí no me gusta que nadie me hable de nadie, especialmente si voy a predicar. Es como que alguien venga y le diga a usted, no, porque, y estaba escuchando un testimonio de una sierva que le pasó eso, que alguien venga donde usted le diga, no, porque en la iglesia está pasando esto y esto y esto. Predica acerca de eso, pero ven acá, tú estás volviéndote loco. O mira, fulanito está haciendo esto, como que uno se para en un púlpito o utiliza las ocasiones que Dios le da para ministrar o serle de bendición a alguien para decir el chisme que le está contando a alguien a uno. No, si es así, yo desde hace mucho que yo hubiese dejado de predicar. Entonces uno quiere encomendarse a Dios para que sea Dios quien revele y la gente sepa que verdaderamente Dios está en ese lugar. Es como yo conté una vez que yo estaba pensando dentro de mí, viendo un siervo predicando, y yo decía, Señor, yo quisiera predicar como ese hombre. Y ese predicador simplemente se cayó, me miró y me dijo, a ti te dice el Señor que te va del doble de lo que me dio a mí. ¿Cómo usted cree que esa persona supo eso? Dios se lo reveló. Pero si yo se lo hubiese dicho a alguien, como yo solamente sabía eso porque lo dije en mi corazón, si yo se lo hubiese dicho a alguien, fácilmente yo digo, eso fue fulanito que se lo contó. Pero al yo saber que eso era algo que únicamente yo y Dios sabíamos, yo reconocí inmediatamente que Dios le estaba hablando a ese siervo. Esa fue la primera vez que yo tuve un testimonio tan real delante de mí de que Dios le hablaba a sus siervos. Yo vi ese siervo que me dijo eso y dije, gloria a Dios. Yo me puse frío porque me lo dijo delante de una iglesia entera. Y a mí no me gusta que la gente me esté mirando, no, que me entiendan como, wow, mira lo que Dios dice del varón. No, yo me sentía acorralado con toda esa mirada de esa persona, pero por dentro sentía gozo de saber de que Dios le había revelado eso a su siervo, que solamente Dios y yo sabíamos. Y yo sé que todos ustedes seguro tienen testimonio de eso, de que a veces usted está escuchando una prédica y dice, pero wow, eso como, mira, eso es lo que yo quería saber. Wow, me está confirmando una palabra. Wow, esto es porque se están manifestando esos dones. Bendito sea Dios. Entonces, siguiendo en el mismo orden que está acá, gloria al nombre de Jesús. ¿Va a decir algo, Camila? Sí, a mí me pasa es que cuando, un ejemplo, yo misma me hago una pregunta, yo digo como que, ¿y por qué pasará esto? Entonces, quien está predicando como que responde la pregunta. Así me pasa. Es así mismo. Es porque Dios utiliza, por ejemplo, mira, hay algo que yo he vivido y no es lo mismo lo que se ve natural con lo que pasa en el mundo espiritual. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Dios me bautizó con el Espíritu Santo, yo hablándole a una persona que no creía en lo que estaba sucediendo, detrás de la cabeza de esa persona apareció una televisión donde yo vi el pasado de esa persona y el futuro de esa persona. Yo empecé a hablarle y la persona identificó que las cosas que estaban saliendo de mi boca eran reveladas por Dios, que eso solamente Dios lo sabía, y se cayó la boca y creyó. Se quedó tranquilo. Ahora bien, eso fue con los ojos del Espíritu. Ahora bien, en el mundo natural, si los ojos espirituales no están abiertos, por ejemplo, el que está hablando, las palabras empiezan a llegar y vienen las revelaciones,
pero es literalmente como si tú estuviese viendo la vida de la persona delante de ti. Lo que pasa es que simplemente se ve como que está fluyendo y Dios está hablando, pero es que Dios está revelando. Entonces eso es lo que sucede cuando una persona, y cuando tú recibes eso, es que Dios le está revelando a la persona que está hablando. Y lo está diciendo por ti, no es coincidencia. No es de que, ay, qué coincidencia. Yo leí eso, o yo estaba pensando en eso. Wow, mira, respondió lo que yo dije. Es que Dios está presente. No hay una cosa, mire, yo viví esto una sola vez, que yo estaba predicando y había una sola persona. Y esa persona no quería saber de Dios. Era un hipócrita. Él estaba buscando de Dios porque quería que Dios le baje la condena. Eso fue en la cárcel. Y usted sabe lo que pasó. Yo me sentaba a predicar, bendito sea Dios, ya los hermanos se habían ido. Entonces, como yo predicaba en la cárcel, la gente rota mucho. A veces hay un grupo y de repente desaparece, que se metió en un lío, se lo llevaron, o se lo mandaron para su casa, lo mandaron por otra cárcel. La gente rota mucho. Es muy raro que uno pase mucho tiempo con una persona. Entonces, en ese entonces, la mayoría de personas que estudiábamos la palabra se habían ido y quedaba él. Como varios días, no fue mucho. Fueron como algunos 3 o 4 días que duré predicando la palabra y éramos él y yo solo. Y usted sabe lo que yo viví. Y no me gustaría vivir eso nunca. Yo me sentaba, iba a predicar y no había palabra. Yo no decía nada. Y me decía, pero predica. Y yo sé que yo no tengo nada que decir. Yo simplemente no tenía palabra de Dios. No había nada. Por mi boca no salía nada. No había nada. Lo único que Dios me decía, me lo repetía una y otra vez. Y me dijo, dale leche espiritual. Dale leche espiritual. Y ahí fue que me enseñó lo que hace tiempo, creo que fue uno de los primeros estudios bíblicos que hicimos, lo que habla el capítulo 6 del libro de Hebreos, cuando dice cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esa persona que estaba ahí era un niño, no se había ni siquiera arrepentido. Tenía una apariencia de que, ay, sí, yo estoy buscando de Dios, iba a la iglesia y decía, sí, yo acepté al Señor, pero mentira. Era una persona que hasta testimonio tenía, que vivía masturbándose en la cárcel, con revistas pornográficas, hablando de plebería y viviendo, ¿me entiendes? Una vida totalmente apartada de Dios, no como una persona que haya conocido de Dios. Y yo viví eso. Y yo dije, pero ¿por qué no hay palabra? Y me di cuenta de que Dios da palabra dependiendo el hambre de la persona o de lo que estén escuchando, porque Dios lo que le habla a su pueblo. Si aquí, por ejemplo, todo el mundo se pone a pedirle cosas a Dios en su corazón, yo no tengo duda de que empiecen a salir cosas por la boca mía o la boca de quien sea que Dios está utilizando y van a salir palabras que van a edificar, le van a responder a esa persona, le van a darle la palabra que están buscando, porque Dios habla y sacia la sed que tiene la persona. No es de que simplemente, le dio la gana de predicar un mensaje. Eso lo hacen los que no tienen el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo sabe que Dios le va a dar palabra a su pueblo. Y si el pueblo quiere palabra, Dios le da palabra. Gloria a Dios. Ahora, si no quieren escuchar de Dios, no van a escuchar de Dios. Entonces lo que va a hacer es sacudirse su pie y irse, porque están rechazando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, eso se ve mucho. Gloria a Dios. Son dones que operan muy activamente en lo que predican la palabra del Señor. Son necesarios. Imagínense cómo uno va a predicar la palabra si Dios no le revela o le habla de lo que está viviendo esa gente. Imposible, porque usted lo que va a estar adivinando o tirando puya a ver si con uno usted la pega, como hace mucho que profesan tener dones de sanidad, que dicen, imagínense, una iglesia de 2,000 gente. Yo siento, Dios me está revelando que aquí hay uno que le duele la cabeza. Óigame, casi imposible que no le duele la cabeza donde hay una congregación de 5,000 gente. Entonces, hay gente que forzan esas cosas, gloria a Dios, porque simplemente no tienen una relación con Dios, no tienen los dones del Espíritu Santo activo en ellos y simplemente quieren, vamos a decir, brillar o estar ahí en el montón. Por ejemplo, cuando yo pienso en los estudios, usted, por ejemplo, Areli, está estudiando teología, está buscando aprender de la cosa de Dios, eso es muy bueno, gloria a Dios, pero primero tiene que estar llamado. Primero tú tienes que ser llamado por Dios a predicar la palabra. Dios me llama a predicar la palabra y estoy seguro del llamado a servirle a Dios. Dios equipa con los dones y los talentos necesarios para hacer la obra. Ahora, los estudios, teología, todo eso es bueno porque es conocimiento. Y si es conocimiento de Dios, es bueno porque nos ayuda a conocer más a nuestro Dios y a entender las cosas. Pero para ser ministro y ministrar la palabra, sin los dones del Espíritu Santo, es un suicidio.
Eso es un suicidio. Eso yo ni siquiera me lo quiero imaginar. De que usted parase, gloria a Dios, de que déjame llevar los mensajes a la congregación. Y usted lo que esté como decía la sierva que estábamos escuchando, de que buscando en Google un mensaje para ver qué es lo que usted va a predicar. O tratando de decir, Señor, ¿qué predico? Lo que predicó fulanito el otro día. No, usted se pone en la mano de Dios y usted deja que Dios lo use, gloria a Dios. Por eso es que a mí me gusta mucho predicar en la calle. Aquí yo estoy dándole palabra a ustedes y yo mismo estudiando la palabra junto con ustedes. Pero en la calle, por ejemplo, todo lo que ustedes ven, y esto lo digo para la gloria del Señor, yo no preparo ningún mensaje. Yo salgo y yo cojo el micrófono y el mensaje Dios me lo da ahí mismo. Yo a veces voy de camino por un lugar y le digo, Señor, yo no sé qué es lo que voy a hablar. Y cuando piso el lugar, escucho la voz dentro de mí que me dice, habla de esto. Gloria a Dios, por ahí me voy. Y busco un pasaje que más o menos tenga que ver con eso al principio. El que Dios me dé, empieza a contar pasaje. Digo ese pasaje y por ahí predico 2 y 3 horas fácilmente. Bendito sea Dios, para la gloria de Dios. ¿Qué dice Erika? Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Erika. El mensaje debe ser por revelación del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Eso es muy ciertísimo. Exactamente como usted dice. Gloria Dios al toma Señor. uno cuando uno quiere que Dios lo use. A veces uno ni siquiera, como dice usted, piensa que Dios puede querer empezar a hablar a través de la boca de uno. Y Dios toma la boca de uno, los sentidos de uno, cuando uno quiere que Dios lo use. O sea, todo el que está en este grupo tiene dones, todos. O sea, toda persona nace con un propósito. Está de ti cultivarlo, está de ti querer oír la voz de Dios. No negar a que tú naciste para Él, para su gloria. Cuando yo veía ahorita Amén, amén. a usted, a su esposa, veo por ejemplo a Rey, o sea, cada persona pare según sea ser usado y preñado por el Espíritu Santo que mora en tu interior. Esa boca que lo llena, que usted simplemente se coloca, es porque sus órganos son para la gloria del Señor y por tanto, como usted se pone delante de él, él puede operar a través de usted. ¿A través de qué? De un hombre sometido bajo su palabra, de un hombre que va de rodillas donde él, reconociendo que no es nadie, como dice Jason siempre, que la gloria es de Dios. Tú te paras frente a él, tú te humillas frente a él y él te puede usar, sabiendo tú que tú eres humano y que quien opera detrás de ti es el Espíritu Santo. Pero si tú te niegas y bloquea o viene un temor, un espíritu que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, obviamente tú estás resistiendo. E inclusive yo le he dicho a gente que están pecando porque no están permitiendo en estos últimos tiempos que la ascensión, o sea, del pueblo de Dios, o sea, de la venida, de la tercera reforma, que es la venida del Señor en este tiempo. O sea, esa activación de dones que hay sobrenaturalmente, como yo veía ya naciendo, como decíamos, a ver los adoradores en este grupo. O sea, si el que quiera, dice Jesús que uno iba a hacer mayores cosas, pero si tú quieres y crees, y deja que Dios te hable. Usted está hablando, usted es una autoridad, usted que está trayendo palabras. Amigo, ¿cuál es su resistencia? Si Dios le está hablando, le está dando el alimento, lo está tratando de guiar, lo está tratando de subir un poco más, de alimentarlo, de sostenerlo hasta que Él venga. No se resista, llénese. Le dijeron que ore, pues váyase a orar. Le dieron una palabra, ese es el alimento que usted necesita antes que culmine el día. Le dijeron que escuche una prédica y se la mandaron por un grupo, pues eso es lo que Dios quiere. Le dieron 2 adoraciones, pues era la que Dios tenía para que usted adorara y levantara la mano. Usted tiene la oportunidad. Usted tiene la oportunidad de levantarle la mano al Señor. Ahorita cuando yo veía a Jason, eso era una cosa, si usted quiere ahora, si usted quiere rayos, humo, que Dios se le aparezca, que Dios tiene que hablarle a usted. No, hombre, Señor, esto no es un tiempo ya para hacerle resistencia, sino dejar que el Espíritu Santo fluya de una manera sobrenatural. Cuando usted habla y uno cierra los ojos, le dice, Espíritu Santo, revélame. ¿Por qué dices tú a través de tu hijo esta palabra? ¿Qué tú quieres conmigo? Cerrando los ojos, intercediendo por usted para que Dios lo siga usando, para que Dios nos siga llenando a través de su boca. Es un deber de cada persona que esté escuchando aquí interceder por Jason, por Jennifer, que son los adoradores que están haciendo, por doña Mabel, por usted, por lo que están. Aún usted no conoce a ese hermano. Usted no tiene que conocer a esa persona para usted interceder por esa persona, arrodillarse. Si es verdad que usted tiene
el Espíritu Santo que mora en usted. Y usted dice que usted ama a Dios. Lo primerito que usted tiene que hacer es amar a su prójimo, escuchar la palabra, saber que usted está en el lugar, en el momento justo, en la hora justa, porque aquí no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita, sin estarle buscando los tres pelos al gato. Esta es la palabra que usted tenía que oír, porque Dios lo tiene usted escuchándolo a usted. Usted es la autoridad que está puesta por Dios y el que una autoridad resiste a Dios. Este era el alimento que usted necesitaba. ¿Para qué? Pregúntese usted mismo qué va a hacer Dios con usted mañana. Si usted no oye esa palabra, usted no puede decir que Dios no le habló. Porque eso que usted está hablando, yo estoy seguro que Dios quiere operar sobre el grupito que está escuchando esta palabra a través de esa palabra. En la adoración que había, era esa la adoración que Dios quería escuchar. Y esperaba a Dios que tú lo adoraras en espíritu y en verdad. Allá tú si tú lo hiciste o no. Porque hay gente que está buscando, yo no sé ni lo que nunca ha llegado. Y Dios, con lo simple, que Dios te va a probar tu fidelidad. Con lo sencillo. Porque si lo sencillo tú no lo puedes escuchar, ¿qué tú quieres ser usado con lo complejo? Es imposible. Y si no nos volvemos como niños, como estaban los hijos de usted ahorita, ¿cómo vamos a entrar allá arriba? Esos niños son, y el reino de los cielos, brincando y brincando y brincando. El de Jason, los dos suyos, cualquier niño, eso no tiene ni que hacer nada, porque el reino de los cielos es de ellos. Eso sino, ahora nosotros como adultos, como adultos, como personas que reconocemos la grandeza del Señor sobre nuestra vida, sí, es nuestro deber fructificar esta palabra y escucharlo con respeto, con denuedo, ignorar después que usted termine, o tener la misericordia y el amor y cultivar el amor para interceder, porque eso no es fácil. Transmitir una palabra contra lo que está pasando ahora mismo actualmente, estar reunido en el nombre de Jesús, ahora mismo, misericordia grande hay sobre este grupo. Y hay muchos que no han encontrado ni siquiera la puerta, ni el lugar, ni el momento, ni siquiera la oportunidad de tener oído para escuchar esta palabra. Así que yo lo bendigo y me cubro con la sangre de Cristo y cubro todo el grupo. Y declaro que en el nombre de Jesús sigue ocurriendo lo que Dios tiene determinado en su momento justo. Ay, Señor, haz de tu voluntad en cada oído y que esta palabra fructifique al 100%, que caiga en una tierra buena. Padre, en una tierra que fluye leche y miel, como decía Jason ayer, que íbamos rumbo a esa tierra, Padre mío. Permite que nuestros ojos, Señor, vean lo que tú quieres hacer, Señor, a través de tu santa y bendita palabra en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Sabe mío. Bendito sea Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé, amor? Ok, gloria al Señor. Entonces, seguimos con los dones. Palabra de sabiduría, versículo 8. A otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. Los dones distintos. A otro fe. Ok. Entonces, ¿dónde vemos manifestación del don de fe? Lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús le dijo, nunca nazca de ti fruto más. Cuando vemos que maldice la higuera, diciéndole, de ti no nazca más fruto. Cuando el Señor le dice al mal, calla y enmudece. Esa fe de creer que lo sobrenatural podía suceder y sucedió, es lo que se denomina el don de fe. Hay fe que es impartida para cada uno de nosotros para creer en Jesús. Cuando nosotros leemos lo que dice Efesios 2:5, por ejemplo, que dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Se necesita fe para creer en Jesucristo, pero esa no es la fe que está hablando aquí. Esta fe que está hablando aquí como don del Espíritu Santo es la que mueve montaña. Es la fe que hace que lo imposible suceda. Es la fe que hace que cuando Pablo y Silas estaban adorando a Dios en el capítulo, ¿cuál es? 16, de hecho, se cayeron la cadena, gloria a Dios, y la puerta, y se le abrieron la puerta a los presos.
Esa fe que hace lo imposible, gloria a Dios. Ese es el don de fe. Hay mucha gente que dice, yo estoy lleno de fe, pero tú dices que tiene tanta fe, háblame de qué Dios, qué hizo esa fe tuya grande, qué milagro sobrenatural hizo, gloria a Dios. Entonces mucha gente no entiende lo que es. Ahora, la fe por medidas, bendito sea Dios, para creerle a Dios en cualquier promesa, en cualquier cosa que estemos esperando a Dios, se necesita fe. Entonces, hay que hacer esa distinción cuando estamos hablando de la fe como don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para administración, para provecho de qué? Del servicio a los santos. Bendito sea Dios. Los dones son dados para la iglesia, para que la iglesia se edifique mutuamente. Gloria a Dios. Más adelante lo va a decir. Bendito sea el nombre del Señor. Fe, por ejemplo, yo no pudiera decir, yo he visto en ocasiones milagros suceder así en mi vida. Y le conté, por ejemplo, una vez que llegué, bueno, yo creo que no sé si mami se acuerda de eso. Mami de seguro no se va a acordar, porque eso hace mucho tiempo. Pero yo llegué una vez a la casa de mi mamá y la puerta estaba cerrada, con candado, con un petillo por adentro, y nos paramos yo afuera, la esposa mía, y yo le dije, amorale a Dios para que abra la puerta, y ella se quedó, mi esposa se quedó mirando como este está loco. Y yo le dije, amorale a Dios, cerramos los ojos y de repente la puerta se abrió sola. Entonces, hay una fe, bendito sea Dios, que se activa, gloria a Dios, y más si está residente en usted, pues utilice esa fe para hacer los milagros. Porque hay mucha gente en el pueblo de Dios que está pidiéndole a Dios por milagro, puertas que solamente una fe de ese tipo pueden abrir. Pero a veces el Señor, y escuche esto bien lo que le voy a decir, hay cosas que Dios la hace a través de cierta persona para que nosotros entendamos, gloria a Dios, la necesidad que tenemos los unos de los otros. ¿Me escuchó bien? Hay veces que usted puede durar toda su vida orando y ayunando y pidiendo. No, porque que a mí Dios tiene que hacerlo conmigo. Y si eso está en su prójimo, en su hermano, y Dios tiene que enseñarle a usted humildad para que usted se humille y le pida oración al hermano, hermano, vamos a orar por esto. Y cuando viene a ver, el hermano hace una oración sencilla y de repente está hecho el milagro. Y usted dice, pero ven acá, yo tengo 5 años orando por esto y ahora vino este hermano y oró. Porque el hermano tiene el don, el hermano tiene esa fe que mueve a Dios, bendito sea Dios, y hace que los milagros sucedan. Entonces todos dependemos uno de los otros, gloria a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en todo este capítulo. Este capítulo habla de esos dones sobrenaturales que, como decía al principio, son necesarios. Sin ellos, usted no puede predicar, usted no puede ministrar, usted no puede hacer nada sin los dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero, alabado sea el nombre del Señor, la esencia de todo esto es que somos un cuerpo en el Señor y nos necesitamos mutuamente. Entonces, ese es el don de fe, la que mueve montaña por el mismo Espíritu, versículo 9. Fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, esta palabra la tomo de muchos hombres y mujeres que he escuchado hablar del tema. Y obviamente cuando yo veo palabras como esta que está en plural y habla de sanidades, se dice, gloria a Dios, y muchas personas, por ejemplo, si usted ha estudiado ministerio de sanidades, personas que Dios le ha dado don de sanidad, hay muchos que por lo general el Señor lo utiliza para hacer cierto tipo de sanidad específica. Hay personas, por ejemplo, que Dios lo usa de una manera impresionante sanando cáncer, pero llega una persona con, qué sé yo, con una diabetes y no se sana. Y es como que si Dios simplemente le concede a personas diversos tipos de sanidades para operar, ya sea de distinta manera o distintas clases de enfermedades o distintas clases de opresiones. Pues la palabra nos enseña que la enfermedad puede ser causada tanto como una maldición por el pecado, pero también hay demonios, opresiones demoníacas y espíritu de enfermedad que enferman a las personas, gloria a Dios. Entonces, cuando viene a ver, simplemente Dios lo utiliza, qué sé yo, hay personas que Dios lo utiliza. Hay uno, por ejemplo, que estaba escuchando el testimonio en estos días, creo que se llama A.A. Allen. ¿O era él? Creo que era él. Que este hombre, escuche esto, oiga cómo Dios lo utilizaba en el don de sanidad. Yo no sé si lo mencioné aquí antes. El Señor lo mandó de misionero a África y en esos tiempos hubo una peste, estoy hablando hace muchos años, pero eso fue a principios de los 1900. Hubo una peste grandísima en África que se estaba muriendo muchísima gente.
y él empezó a sacar a los muertos, porque cuando la gente se moría lo dejaban podrirse en la casa, porque nadie se atrevía a tocar, parecido a lo que hacen con el coronavirus. Pero imagínense que no existieran guantes, ni mascarilla, ni una ropa para usted protegerse del virus. La gente lo dejaría morir porque dice, no, yo no voy a cargar ese muerto porque se me va a pegar la enfermedad. Bendito sea Dios. Entonces sucedía que él empezó a ayudar a los muertos a sacarlo para afuera, gloria a Dios, y dice que él se dio cuenta, la bulla de David, él se dio cuenta, ¿qué pasó? Él se dio cuenta que él no se enfermaba. Y dice que lo jalaron los médicos y dijeron, mira, nosotros estamos muy curiosos porque te vemos con mucho contacto con los enfermos y tú no te enfermas. Y dice que, oiga el versículo que él dijo, lo utilizó, esto está en el capítulo 8 de Romanos. Él dijo, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Por ende, la muerte no tiene dominio sobre mí. Y le dijo eso así, yo dijeron, pero este hombre está loco. Y le dijo, ¿ustedes quieren ver lo que yo le estoy diciendo? Y cogieron la bacteria o el virus que estaba matando a esa gente. Y él dijo, póngamelo en mi mano y miren con un microscopio lo que sucede con el virus. Y cuando hicieron eso, cogieron el virus vivo y lo pusieron en contacto con la piel del siervo de Dios, automáticamente el virus murió. Simplemente moría. La vida de Cristo en ese hombre, el don de sanidad, hacía que las enfermedades murieran inmediatamente. Por eso es que hay sanidades que a veces se manifiestan, yo lo he visto, a mí es otra área también que el Señor me ha usado en el pasado, en el presente. Y a veces hay personas que tú oras y tú dices, pero yo por ejemplo, dejé de buscar ver cosas instantáneas. Yo simplemente obedezco a Dios y Él sana. Si lo hace instantáneamente, gloria a Dios. Si lo hace más adelante, gloria a Dios. Pero hay sanidades a veces que se manifiestan con el tiempo. ¿Pero por qué? Porque el virus, el germen, eso microscópico que está dentro de la persona que le enferma, muere en el momento que por ejemplo, el siervo, la sierva de Dios pone la mano, muere la enfermedad, pero el cuerpo necesita tiempo para restaurar su sanidad. Es como que usted tenga gripe. Imagínese, la gripe es un virus que usted tiene adentro. Y que venga Dios y alguien ore por usted y automáticamente el virus que había dentro de usted muera. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues su cuerpo necesita ahora recuperarse. Usted va a empezar a ganar fuerza. Su cuerpo va a empezar a fortalecerse. Gloria a Dios. Entonces, todo eso es muy amplio el tema de la sanidad. Por eso le dije que voy a tocar breve, porque si no duraríamos, qué sé yo, tendríamos que tomar un día para hablar de un solo don y poderle poner mucho ejemplo dentro de la Biblia. Pero vemos el don de sanidad, obviamente manifiesto en el ministerio de Jesucristo, lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos que cuando la fe de la persona es tan alta en Dios que sana, puesta en el siervo, la sierva de Dios que Dios utiliza para sanar, vemos lo que sucedía, por ejemplo, con Pedro, que su sombra sanaba a los enfermos. Vemos también lo que sucedía con Pablo, que los delantales de su ropa, o sea, cogían ropa de él y se lo llevaban a los enfermos y se sanaban. Bendito sea Dios. Entonces, para Dios no hay nada imposible y todas esas cosas Él lo hace porque por medio de su espíritu, pero tiene mucho que ver, la manifestación de los dones tiene mucho que ver la fe de quien recibe, gloria a Dios. Por eso dice que Jesús en su ciudad no pudo hacer muchas sanidades. Dice, sino que sanó a unos pocos poniendo sobre ellos la mano, pero no pudo hacer milagros ni muchas cosas porque no creían, no había fe, no creían, gloria a Dios. Por eso es que, por ejemplo, si usted va a ministrar sanidad, usted trata de por lo menos decir algunos versículos o elevar con la palabra de Dios la fe de las personas para que puedan recibir de parte de Dios, porque la fe por el oír. Y quizá para una persona que no conozca a Dios, ni crea que Dios sigue sanando hoy en día, le sea necesario escuchar que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, y que si Él sanaba antes, Él puede sanar hoy en día. Y puede que esa palabra, que para usted quizás sea simple, sea suficiente y cargada de fe en sí misma, porque es palabra de Dios, para que la persona crea que es posible que reciba sanidad. Y ahí el Señor manifiesta la sanidad, gloria a Dios. Entonces, ¿dónde estoy? Por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, estoy en el día ahora. A otro hacer milagros. Ok, diferencia de sanidades, fe y milagros.
Sanidades tiene que ver con sanidad. Por ejemplo, un manco, una persona que le falta una mano y usted ore y la mano le sea restaurada, eso no fue una sanidad, eso fue un milagro. Eso es un milagro. Bendito sea Dios. Cuando el Señor, por ejemplo, había cojo, gloria a Dios, que se paraban o parar una gente, usted ve un inválido que se pare, eso no fue que Dios lo sanó. Él no estaba enfermo. ¿Cómo se dice? Natural, o sea, en lo natural, en lo que el hombre puede hacer, es imposible que una persona declarada inválida sea porque se rompió la columna o cualquiera que sea su caso, un accidente. No es posible, humanamente hablando, que la persona vuelva a caminar. Esos son los milagros. Los milagros tienen que ver cuando las leyes de la naturaleza son violadas por el poder de Dios. Es cuando lo imposible se hace posible, gloria a Dios. Y eso lo podemos identificar cuando vemos especialmente todas esas, todos esos milagros que el Señor hacía. Por ejemplo, un ciego que recobre la vista. Eso no es una sanidad, eso es un milagro. Bendito sea Dios. No es lo mismo que una gente tenga una catarata y que se le esté dañando el ojo o algo y la persona ore, pero que de repente el ojo se le aclare. Una gente, por ejemplo, hay dones de sanidad, hay sanidades que ahora mismo usted lo puede buscar en internet, gloria a Dios, que hay personas que simplemente no tienen ni siquiera la bolita negra de los ojos. Y si él han orado por ello y de repente cuando le aparece la bolita del ojo, eso es un milagro, gloria a Dios. Esos son milagros. Resucitar muertos, eso es un milagro de Dios. Esto no es sanidad. Yo le digo esto para que identifiquen la diferencia, gloria a Dios, que hay entre los diversos dones. A otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía. Profecía en el capítulo 14, me voy a adelantar porque define lo que es la profecía. Dice el 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando una persona está profetizando, cuando el don de profecía está manifiesto, la persona es exhortada, edificada o consolada. Ese es el don de profecía. No es de que hay. Profecía es el que declara el futuro. Mira, está profetizando del futuro. No, es una palabra de sabiduría. Pero recuerden, en los ministerios y los ministros se manifiestan y se mueven, gloria a Dios. Hay muchos dones que se manifiestan en la persona que le sirven al Señor, en lo que le servimos al Señor. Entonces hay que saber identificarlo, especialmente si usted lo anhela, usted lo quiere, o usted quiere conocer el mover de Dios. Es bueno que usted pueda diferenciar lo que sucede. Entonces, hablar del futuro es una palabra de sabiduría, pero nosotros llamamos una profecía, por ejemplo, cuando decimos que se está cumpliendo todo lo que se ha dicho, que sería antes de los tiempos del fin, son profecías que se hicieron, cosas que se dijeron que debían de suceder, pero no es la profecía que está hablando aquí como don, porque vuelvo y repito, como dice el capítulo 14, versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, gloria a Dios. Predicar la palabra de Dios. Predicar, no lo mismo que enseñar, predicar, gloria a Dios. Cuando usted está predicando, usted le está hablando a la persona para edificarlos, consolarlos o exhortarlos, gloria a Dios. Esa es la manifestación del don de profecía. Aquí hay un momento donde dice, por ejemplo, que anhelemos los mejores dones y habla de que el que profetiza ayuda a la gente. Yo recuerdo que ese fue el primer don, gloria a Dios, que Dios manifestó en mí. Por eso predico la palabra del Señor. Y para los que no conocen el testimonio, les voy a decir eso brevemente, porque fue de una manera sobrenatural como Dios lo operó. Pero yo no podía abrir la boca y hablar del Señor. Eso no es que por todo lo que yo estudié y porque yo hice 25 cursos en correspondencia, ahora de repente puedo predicar la palabra de Dios. No fue así, mis hermanos. El Señor, yo le estaba orando día y noche, diciendo, Señor, yo necesito que tú traigas a alguien que me enseñe de tu palabra. Yo quiero aprender y conocer más de ti. Eso estaba, mire, todo el tiempo en mis oraciones. Al igual que siempre, oiga, yo lo recuerdo como ahora.
yo decía, Señor, dame el don de profecía. Yo quiero hablarle a los hombres, a tu iglesia, para edificarlo, para exhortarlo, para consolarlo. Y yo no dejaba de pedirle eso. Yo lo pedía. Por eso es que yo soy tan insistente que usted tiene que pedir y pedir y pedir. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciba. Y siga pidiendo y siga pidiendo. Ahora, pare de pedir que Dios le diga a usted, no te lo quiero dar. Y que usted lo escuche. Señor, ¿qué dijiste que no me lo quiero dar? Y como quiera yo le diga, Señor, dime, ¿y ahora? Como dice Pablo, que le pidió 3 veces al Señor que quitara el aguijón de su carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Entonces, a no ser que Dios le diga a usted que no quiere dárselo, gloria a Dios, pídalo y sígalo pidiendo. Entonces yo pedí a este don mucho. Y un día vinieron a mi celda un grupo de personas y me dijeron, Franklin, un grupo grande, eran como, yo pensaba que me iban a dar golpe o que había un problema. Porque cuando usted ve que un grupo así de personas entran a una celda, en una cárcel, es porque van a dejar como muerto al que está ahí adentro. Entran a darle golpe, a apuñalar y fácilmente matan a una gente. Así son las cosas en algunas cárceles, gloria a Dios. Y la que yo estaba era así. Y este grupo de personas se mete ahí adentro. Yo no estoy asustado porque estoy con Dios, pero me pongo como moca y digo, ¿y qué es lo que está pasando? Y habla el vocero de ellos, el que tomó la palabra y dijo, Franklin, nosotros hemos llegado a una conclusión. Nosotros no hemos dado cuenta que tú eres un hombre de Dios y que tú lees mucho la palabra y nosotros queremos que tú no empieces a predicar. Yo me reí por adentro. Yo me quedé como, ¿y en serio que me están diciendo eso? Una gente, yo conociéndome a mí mismo, que no era capaz de hablar delante de 2 personas. Y yo recuerdo que de mi boca salieron estas palabras, porque sé que no fueron mis palabras. Y dije, miren, yo no sé predicar, yo no soy pastor, pero lo que Dios me diga, yo se lo voy a decir a ustedes. Y al otro día, ellos fueron calmaron su estudio. Eso se volvió una iglesia ahí. Ellos se sentaron, oigan, ellos juntaron como 3 mesas. Hicieron una mesa así larga, redonda, grandísima, y ahí estaban sentados todos esos hombres. Algunos con Biblia en mano, otros sin Biblia en mano, esperando al predicador, al hombre que nunca había predicado la palabra. Imagínense. Al que no se atrevía ni siquiera a exponer una clase en la universidad, ni en el colegio. A mí, el que estaba orando para que Dios trajera a alguien, que Dios lo utilizara para que me ayudara a crecer. Y en eso, yo digo, bueno, ahí voy. Le pedí al Señor, le dije, Señor, yo no sé de qué voy a hablar. Y recuerdo que dije, bueno, yo voy a hablar sobre la deidad de Dios, de que Dios es todopoderoso, de que Dios es omnisciente, de que el Señor es inmutable. Yo voy a hablar de la deidad de Dios. Hermano, y recuerdo como ahora, cuando me senté, y lo he contado en ocasiones pasadas, yo me senté delante de estos hombres y tengo esta mirada como de estos 16, yo no sé cuántos eran, pero eran entre 10 o 20 gente que había sentado ahí. Y yo veo la mirada de todos estos, muy atento a mí, a ver qué es lo que yo voy a decir. Y yo muriéndome de miedo, sin saber lo que iba a hablar. Y de repente, yo vi literalmente, yo lo vi, mis ojos lo vieron, pero no los naturales, fueron los ojos del Espíritu. Yo vi cómo del cielo empezó a bajar palabra de Dios. Yo veía muchas palabras y muchas letras que bajaban del cielo y se me metían en la cabeza. Y cuando se me empezaron a meter en la cabeza, mi boca se abrió y yo empecé a predicar. Mientras yo estaba hablando, era como que a mí me sacaron de mi cuerpo y me pusieron al lado y yo me veía a mí mismo predicando. Y yo duré predicando como algunas 2 horas. Y yo decía, Dios mío, ¿por y de dónde está saliendo toda esta palabra? Y ahí me di cuenta, gloria a Dios, y luego entendí cómo se manifestó ese don y cómo yo empecé a hablarle a los hombres para edificarlo, consolarlo y exhortarlo, gloria a Dios. Y eso duró el día entero. Yo me recuerdo que hasta cuando me fui a bañar, horas después, cuando yo estaba en la ducha, todavía yo veía cómo las palabras seguían viniendo a mi cabeza, gloria a Dios. Y a partir de ahí, fue como que de repente toda la Biblia se abrió delante de mí. Yo podía, óigame, cualquier tema, lo que sea. A mí me preguntaban algo y yo lo sabía. ¿Cómo? Yo no sé. Pero la palabra estaba ahí en mí. Cualquier tema, consejería, hablar. Y yo decía, mira, esto y esto y esto. Y así dice el Señor. Y yo me quedaba, ¿cómo yo sé estas cosas? Y cuando buscaba en la palabra, ahí estaba, tal cual yo lo había dicho. Pero no era yo que estaba hablando, era el Señor. Entonces, eso es profecía. El Señor mismo a mí una noche me levantó y me dijo, profetiza, 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 gloria a Dios. Entonces, milagro, profecía. Siguiente, discernimiento de espíritu, gloria a Dios.
Nosotros sabemos que estamos nosotros, está Dios y está el maligno. Gloria a Dios. Entonces, tener la capacidad de poder discernir el espíritu es usted poder tener la capacidad de saber, ya sea una palabra, una acción, usted poder discernir qué espíritu está operando. El que está hablando por el Espíritu Santo. El que está hablando por su propio espíritu o está hablando por influencia del diablo. Tres influencias: el hombre, su propio espíritu, su propio su intelectualismo o su carne, o está hablando el Espíritu Santo de Dios, o está hablando Satanás, gloria a Dios. Si usted tiene un espíritu de mentira en su labio. Entonces, es la capacidad de usted poder discernir. Eso también se aplica a usted poder discernir incluso la presencia satánica en la vida de la persona. Es usted poder estar cerca de personas y usted dice, ¿por cómo es que yo siento como que hay gente, por ejemplo, que son, qué sé yo, que usted dice, ese está endemoniado y usted lo sabe y de verdad la persona está endemoniada, pero es porque el espíritu le está a usted habilitando para poder discernir lo que hay. Lo que usted no puede ver con los ojos naturales, usted lo ve con los ojos del espíritu y el Señor lo revela. Ahora, algo muy importante que no he tocado, pero tiene que ver con los dones espirituales y es de qué manera son revelados. Y voy a hacer no una aclaración, voy a hacer un paréntesis. La cosa que estoy diciendo no es que esté la totalidad de cómo es y que es así y de ahí no es más. No, yo le estoy diciendo algunas cosas básicas para que usted tenga una idea de ciertas cosas, gloria a Dios. Pero de lo que le estoy diciendo, esto es mucho más profundo. Si algo de lo que estamos hablando usted le llama la atención y usted quiere profundizar, si quiere que lo hagamos juntos, profundizamos juntos. Si usted quiere buscarlo en oración, en lectura de la palabra, en ayuno, búsquelo. Porque yo le estoy dando palabra, o sea, yo le estoy tocando cosas por arribita para que usted tenga algo básico y usted entienda y sepa manejarse en ciertas cosas. Ahora voy. Entonces, ¿cómo son revelados? ¿Cómo se manifiestan muchas de estas revelaciones? Hay distintas maneras en la cual el Señor revela cosas a nuestro espíritu. Recuerde que Dios es espíritu y se comunica con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, gloria a Dios, entonces que nos trae a nosotros ese conocimiento que recibió del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, muchas revelaciones, ya sea una palabra de ciencia, ya sea discernimiento de espíritu, vienen por distintos métodos por los cuales Dios revela. Puede ser sueños, pueden ser visiones, pueden ser impresiones, puede ser una definición que yo la usaba antes, pero después me di cuenta que muchos también la utilizan. Pero es como que usted sabe que sabe. Es como que usted tiene a usted le acaba de llegar algo de parte de Dios que tú sabes que sabe. Es como que a ti te digan, ¿de qué color es eso que está detrás de esa pared? Y tú digas es rojo. Y tú digas, ¿cómo tú sabes que es rojo? Es que yo sé que es rojo. Y tú no tienes duda en tu corazón porque te fue revelado. Porque eso son cosas que Dios revela que tú no tienes duda. Por a veces esas manifestaciones, y dependiendo de la persona y cómo Dios opera en la persona, a veces hay personas que todas las manifestaciones le vienen por visiones. Y dentro de sí mismo tienen visiones, le aparecen fotos en su mente de cosas y ahí tienen la revelación. Y dicen, está pasando esto y esto con tu vida. Entonces, de la manera que Dios hable o trate con lo que estamos aquí o con cada uno de ustedes, no se sorprende si Dios utiliza, o éxtasis, por ejemplo. A mí el Señor me habla mucho así a través de éxtasis. Gente, por ejemplo, que ha estado enferma y el Señor me quiere decir que alguien está enfermo. Yo de repente estoy aquí, tengo un éxtasis y veo a la persona enferma y que yo voy y oro por la persona y Dios la sana. Y de repente vuelvo en sí y digo, es que Dios me está diciendo que fulanito está enfermo y que lo va a sanar. Y voy donde fulanito, oro y Dios lo sana. Gloria a Dios. Pero entonces hay muchas maneras en las cuales Dios puede revelar. No es de que tiene que ser así, si no es así, no es. Dios no está sujeto, nosotros podemos conocer a Dios por su palabra y podemos ver cómo Él se manifiesta a través de sus siervos, los profetas, su iglesia, etcétera. Y el Señor, como es el mismo hoy, ayer y por los siglos, gloria a Dios, entonces puede que siga utilizando uno de esos métodos. Yo, por ejemplo, le he contado a ustedes que a mí en ocasiones Dios me ha puesto un celular en la mano. Aparece un celular en mi mano, un celular, y cuando yo lo cojo, Dios me está hablando.
Tú estás volviéndote loco, Franklin. Usted aquí si quiere, mírelo como locura. Pero para Dios no hay límite. Si Dios en aquel entonces le hablaba a la gente en su qué sé yo, ¿cómo yo diría? En su tiempo, en la manera que ellos lo entiendan, dependiendo del tiempo en el que estaban viviendo. Yo no me sorprendo de que Dios le ponga una tabla a una gente, usted aparezca con una tabla en la mano y usted ve en la tabla lo que Dios le quiere decir. Para Dios no hay nada imposible. Entonces hay visiones que a mí me suceden de esa manera, gloria a Dios. Entonces, todas estas revelaciones, discernimiento de espíritu, puede venir a sí mismo, puede venir por un sueño. Sueño, por ejemplo, como le he contado, yo he tenido sueños que hay personas que están endemoniadas y oro por ellos, los reprendo al demonio. Y cuando salgo del sueño y estoy en la realidad, me doy cuenta de que eso que Dios me estaba diciendo era verdad y estaba sucediendo. Pero ¿cómo me vino la revelación? En un sueño. Entonces hay muchas maneras en las cuales Dios puede manifestar estos dones, gloria a Dios. Entonces, ¿qué le animo yo con esto que le estoy diciendo? Que cuando sucedan esas cosas, usted no simplemente se quede como, pero qué raro. Yo el otro día me vi como que estaba orando por alguien. ¿Por qué fue eso? No se sorprenda si que Dios le está diciendo que ore por alguien, o que eso esté sucediendo, que Dios le esté revelando una enfermedad, o que le esté diciendo que alguien está enfermo. Y si Dios lo está diciendo porque quiere hacer algo, Dios no anda revelando las cosas para decirle a usted, tú eres el que más sabe. Tú eres mi ungido al cual yo le digo todo lo que está sucediendo. No. Cuando Dios revela es porque algo, una acción quiere que nosotros hagamos. Si Dios te está diciendo que alguien está enfermo, tú tienes un sueño, ve a alguien enfermo, entonces algo está sucediendo, gloria a Dios. Por ejemplo, mira el mismo testimonio por ejemplo, Jason cuando contaba, cuando nuestro hermano Jason y Jennifer se unieron al grupo. Yo tuve un sueño sencillo, yo le entendí, pero yo le dije a él lo que sucedió y él mismo tuvo la interpretación. Y yo simplemente me vi que yo iba en un camino y me encontré a Jason y a Jennifer que se habían quedado, que ellos como que tenían un carro, pero se quedaron a pie y que no podían llegar a su casa. Y yo me paré y le dije, por ustedes están quedados, vengan que yo tengo un carro, le voy a dar un carro para que ustedes lleguen a su casa. Y le presté un carro y así ellos pudieron llegar a su casa. Y cuando llamo al hermano Jason, gloria a Dios, me dice, hermano, mira, así mismo me está pasando. Yo tengo tiempo apartado del Señor y yo estoy literalmente quedado en la cosa de Dios. Y de ahí el Señor, él empezó a buscar de Dios y Dios lo restauró, la gloria del Señor. Y está haciendo, ustedes han escuchado los milagros y las cosas que está haciendo. Entonces hay cosas que vienen así, vienen en sueños, vienen de cualquier manera, gloria a Dios, lo que uno tiene que estar atento. Cuando, por ejemplo, yo me levanto en la mañana, le digo de una vez a mi esposa, ¿qué te soñaste? Nada hoy. ¿Y tú qué te soñaste? Bueno, yo me soñé esto y de una vez empezamos a analizar los sueños. Y no es de que usted diga, eso es fanatismo. Eso tú te estás volviendo loco buscando de los sueños. No, es discernir. Es tu poder discernir si eso que tú soñaste vino de Dios o vino de ti o vino del diablo. Pues si tú puedes discernir y sabes que vino de Dios, pues hace lo que Dios te está diciendo que haga. Pero hay que estar atento. Si la persona no está atento, Dios le va a hablar y le va a pasar como le pasó a Samuel. Viene el Señor y dice, Samuel, y se levantaba y decía, iba donde Elí, Elí, dígame, pero yo no te llamaba a ti, ¿de qué tú me estás hablando? Y él dice, y se volvió otra vez a dormir. Samuel, dígame Elí, y va donde Elí, dígame, pero yo no te estoy llamando, ¿de qué tú me estás hablando? Ok. Y se vuelve y se acuesta. Y eso pasó como tres veces. Y en una le dice, pero mi hijo, cuidado si es Jehová que te está hablando. Cuando tú vuelves a escuchar tu nombre, respondeme aquí, Señor, tu siervo escucha. Vuelve otra vez Samuel a su cama, vuelve otra vez el Señor a hablarle, le dice, Samuel, y dice Samuel, dice, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y ahí la palabra de Dios le fue revelada y Dios empezó a tener una conversación con Samuel, gloria a Dios. Entonces Samuel no estaba atento, no tenía el conocimiento. Y estas son de las cosas que ahora se van a activar en muchos de los que están aquí, gloria a Dios. Pues yo sé que hay muchos que desconocen esta cosa espiritual y estos dones. Y están ahí, como decía Erika, están ahí, oiga, Dios le impartió hace tiempo en nosotros, gloria a Dios. Están ahí. Pero cuando usted es ignorante de esas cosas, pues le pasa como Samuel. Dios le puede estar hablando de mil maneras, pero usted no lo va a escuchar porque usted no está atento a la voz de Dios. Usted no está esperando escuchar de Dios. Si usted no tiene esa expectativa de que Dios le va a hablar, aunque Dios le hable, usted no lo va a escuchar. ¿Cómo lo va a escuchar si usted no está atento a que le hablen? Es como a mí me pasa, por ejemplo, yo me concentro mucho. Si yo, por ejemplo, estoy meditando, hasta pensando en algo y me quedo así,
Yo puedo tener a alguien al lado de mí hablándome y me cuenta una historia y me dice, ¿tú me estás escuchando? Digo, no, perdóname, ¿qué tú estás hablando? Me dice, pero yo te estoy hablando, yo estoy al lado de ti. Yo, no, perdón, es que yo no te estaba poniendo atención. Entonces, yo soy una persona, por ejemplo, así. Si yo estoy concentrado en algo, yo estoy concentrado, pero muy concentrado. Yo creo que desarrollé eso, lo cual creo que es bueno, gloria a Dios. Y quizás fue ahí mismo en la cárcel. Yo tenía que leer la Biblia en medio de un gallinero de gente voceando, peleando, voceando como loco. Imagínese usted no sé si a usted le gusta leer la palabra, por ejemplo, ahora. Yo me siento en mi balcón en la mañana, mi esposa se levanta al rato, me trae un cafecito y estoy tranquilo leyendo la palabra en silencio. Y eso es bueno, me ayuda a concentrarme bien. Pero no era así que yo leía la palabra al principio. Hermano, yo tenía que leer la palabra en medio, literalmente en medio de un gallinero. Yo tenía que ponerme tapón en los oídos y tratar de concentrarme mucho para yo poder ponerle atención a lo que estaba leyendo y escuchar al Espíritu Santo hablarme y enseñarme su palabra. Bendito sea Dios. Entonces, así pude desarrollar, gloria a Dios, poner mi oído en atención cuando Dios va a hablar. Entonces, así nosotros, cuando tenemos esa conciencia de que Dios habla y lo creemos, porque lo más triste es que usted no esté creyendo lo que le estoy hablando, eso es lo más triste, porque eso usted, como decía aquí, como decía al principio, míralo aquí, el versículo 2, porque Pablo no se equivocó. Él sabe cómo inició ese. El Espíritu Santo sabe cómo iniciar cada conversación. Y mire cómo él inicia este tema diciendo, no quiero, hermano, que sea ignorante de los dones espirituales. Lo primero es, no quiero que sean ignorantes. Y lo segundo dice, sabéis que cuando eran gentiles, cuando no tenían a Dios, eran extraviados, llevados, como se os llevaba, a ídolos mudos. ¿Qué está hablando? Ustedes en su ignorancia lo llevaban a ídolos, a dioses, a demonios mudos, que no hablaban, que no se manifestaban. Un mudo no habla. Por eso dice que la insensatez de la idolatría, porque hay personas que adoran a los demonios y los demonios le hablan y tienen una conversación y tienen demonios dentro de ellos que le ayudan a comunicarse con los otros espíritus. Pero hay gente que son idólatras, que simplemente adoran literalmente obra de mano, un cuadro o una estatua, y se paran ahí. Le hace el Salmo 115, que habla de la insensatez de la idolatría, adorando a una imagen, a una escultura que tiene boca y no habla, ojo y no ve, pies y no camina. Entonces aquí está empezando, oiga cómo empieza esto, gloria a Dios, diciendo que antes, cuando éramos gentiles, antes, gloria a Dios, éramos llevados a esa idolatría. ¿A qué? A dioses mudos. Entonces Dios está vivo. Jesucristo está vivo. El Espíritu Santo sigue operando en la iglesia del Señor. Pero tenemos que tener ese conocimiento. Usted tiene que estar claro dentro de sí. Cuando eso está claro dentro de usted y usted tiene fe en creerlo, entonces empieza a manifestarse y usted a lo mejor va a decir, pero usted lo primero que va a decir, pero yo sí duré para yo vivir esta cosa, gloria a Dios. Y ahí es que, por ejemplo, uno le da testimonio, por ejemplo, a un joven. Yo le puedo decir, mira, mi hermano, si yo pudiera darle para atrás el tiempo, tú ni te imaginas, yo me hubiese convertido de que tengo uso de razón. Tú sabes lo bueno que es servirle a Dios. Tú sabes lo bueno que sentía a Dios en tu vida. Tú sabes lo bueno que tú tomas decisiones que tú sabes que te van a ir bien siempre porque Dios te está guiando. Mira, mi hermano, eso no tiene precio. Entonces, así es cuando nosotros vamos despertando a las cosas espirituales. Cuando usted despierta esto de los dones espirituales y usted despierta que Dios sigue hablando, que Él tiene boca y habla, hermano, mire, y Dios empieza a manifestarse, la cosa cambia. Porque le pasa lo que le pasó a Job, que dice, de oída te había oído, más ahora mis ojos te ven. Aquel del cual Job había escuchado y le servía y le era fiel, solamente creyendo en lo que había escuchado de él. Ahora sus ojos lo estaban viendo. Hermano, mire, las cosas cambian. Ahí su devoción, su vida espiritual, su compromiso con Dios cambia. El deseo de servirle, el deseo de hacer la cosa con Dios cambia, porque usted lo siente, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le he comentado a ustedes, por ejemplo, ustedes me ven orando a veces y digo, siento la presencia de Dios, siento un fuego que me está consumiendo.
Yo nada más hago abrir la boca, gloria a Dios, en el 99% de los casos. Inmediatamente yo siento la presencia de Dios. Y le estoy hablando literalmente. No es de que, ay, tú lo dices por fe, no. Es que yo lo siento. Yo siento un fuego que se me mete adentro, literal. Como si prendieran una candela y me la prendieran adentro, como que me estoy quemando. Así lo siento, literal. ¿Y usted cree que después de que Dios se me manifiesta a mí, yo tengo duda de hablar de Dios? ¿O tengo duda de hablar con denuedo? ¿O hablar de la cosa del Señor como que estoy hablando a lo loco, de alguien que no conozco ni sé? No, ya yo lo he conocido. Bendito sea Dios. Y así va creciendo y se va formando esa relación con Dios en nuestra vida. Pero viene a través de ¿qué? Viene a través de esa comunión con Dios, esa comunión con el Espíritu Santo, ese crecimiento espiritual que nos permite a nosotros conocer cada día más a Dios. Y ahora cuando estamos hablando de los dones espirituales, gloria a Dios, está hablando de todas estas cosas que acontecen, es para que nosotros estemos atentos, gloria a Dios. Estoy acabando, yo sé que estamos un poco pasados de tiempo. Discernimiento de espíritu, discernir el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y los espíritus malos, gloria a Dios. A otro diverso género de lengua y a otra interpretación de lengua. Entonces, voy a ser breve, lo he dicho muchas veces y aquí termino, gloria a Dios. Yo creo, lo viví y la Biblia me lo enseña, que cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, gloria a Dios, viene con una señal de hablar en otra lengua, gloria a Dios. Así sucedió con los 120 en el aposento alto, y no es porque digan, tú eres pentecostal. No, ustedes saben que a mí no me gusta encerrarme, ni ¿cómo se dice? Ni asociarme a ninguna denominación. Yo prefiero seguir así, para yo quizá de esa manera, no metiéndome en ninguna, quizá puedo ayudarlo a todas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no es por ser pentecostal, gloria a Dios. Es porque la Biblia habla de un día de Pentecostés donde había 120 en un aposento alto y a los 120, cuando el Espíritu Santo descendió, hablaron en otra lengua. Y todos los otros ejemplos de bautismo en el Espíritu Santo tenía esa evidencia, profetizaban y hablaban en otra lengua, gloria a Dios. Lo mismo que Joel había profetizado, que en los postreros tiempos el Espíritu Santo descendería, gloria a Dios, los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían, etcétera. Entonces, cuando hablamos, gloria a Dios, de las lenguas como señal, como lo dice Marcos capítulo 16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué dice? Algunos no. Señales que seguirán a los que creen en mi nombre. Señales que seguirán a los que creen en mi nombre. A todos. Incluye el hablar en otras lenguas. Hay una lengua que el Señor nos da, gloria a Dios, que son para edificación propia de su propio espíritu. Es para usted orar, para usted adorar a Dios, gloria al Señor. Para usted decir un gloria a Dios, un aleluya en otra lengua, en una lengua que Dios le da como señal, porque Él dijo que le iba a dar. Y nos ayudan a orar una oración perfecta, gloria a Dios, que usted puede ponerse de rodillas, empezar a orar en lengua, y usted sabe que el Espíritu Santo está intercediendo por usted, diciéndole a Dios, comunicándose con Dios, exactamente por lo que usted necesita orar en ese momento. Entonces, eso no es lo mismo que estamos viendo aquí. Esas son las lenguas que son como señales. Bendito sea Dios. Por aquí está hablando diversos géneros de lengua. Son géneros, son diversos géneros. Cuando está hablando aquí, quizá ahora no se va a dar cuenta. Tenemos que seguir leyendo para darnos cuenta, especialmente en el capítulo 14, porque el capítulo 14 sigue abordando sobre el tema de la lengua. Cuando habla de los géneros de lengua, se está refiriendo, gloria a Dios. Por eso dice que el que habla en lengua a la congregación, ¿para qué? Para ministrar a la congregación, debe de ir acompañada de interpretación, debe de haber un intérprete. Pero eso es cuando se está ministrando. Es como que ahora mismo, imagínense que yo esté aquí parado y empiece a hablar en lengua y ustedes ninguno entienda lo que yo le estoy diciendo. ¿Ustedes fueron edificados? No. Ustedes ni siquiera pueden decir amén a lo que yo dije. Entonces no hay edificación. Pero si está acompañada de interpretación, entonces sí ustedes son o nosotros somos edificados porque Dios está dando una palabra entendible para nosotros poder crecer espiritualmente y ser edificados.
Entonces los géneros de lengua se manifiestan, gloria a Dios, siempre acompañado de interpretación, gloria a Dios. Y son géneros, gloria a Dios, que la lengua le van a cambiar. A mí me ha pasado pocas veces esto, pero sí me ha pasado, mentiría. Por ejemplo, la última vez que me pasó que yo me quedé asombrado, yo estaba orando y el Señor me dio la interpretación y yo empecé a hablar una lengua que yo nunca había hablado antes y de repente empecé a tener una visión donde yo veía, yo entendía lo que estaba diciendo y veía algo que el Espíritu Santo estaba haciendo mientras yo estaba hablando en lengua. Por ejemplo, hasta reprendiendo demonios, el Señor me ha mostrado que hablen lenguas que son para reprender demonios. Hay mucha operación en la cual las lenguas operan en la vida de un creyente, pero no es, bendito sea Dios, lo que hay muchos que enseñan por ahí, lo que dicen que creen en el Espíritu, en el bautismo del Espíritu Santo, pero no creen nada. Lo que pasa es que se sienten mal y no tienen por qué sentirse mal. Porque si usted no ha recibido algo de Dios, usted no es para compararse con nadie. Usted lo que va a hacer es orar y decir, Señor, si la palabra me habla del bautismo, yo lo quiero. Y orar hasta que Dios se lo dé. Y cuando Dios se lo dé, se lo quiere dar. Yo duré 3 años orando por el bautismo. Yo duré 3 años de cristiano, pero orando por el bautismo del Espíritu Santo duré, no sé, duré como un mes. Pero fue después de mucho tiempo. Y yo sabiendo que había algo más, yo dije, no, yo voy a empezar a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Y no fue orar solamente, a orar, a ayunar y a madrugar. Yo me levantaba en la madrugada y me quedaba ahí en la presencia de ese Señor. Yo no me muevo de aquí. Yo quiero escucharte. Yo quiero que tú me bautices. Yo quiero que tú me llenes del Espíritu Santo. Yo lo busqué, gloria a Dios, hasta que el Señor me concedió esa bendición. Y un día, mientras cuando no lo esperaba, descendió el Espíritu Santo sobre mí y hablé en otra lengua. Y usted a lo mejor dirá, Frank, eso fue a ti. Bueno, fue a mí, a todos los que están en la Biblia. Porque a ellos les aconteció igualito. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que el Señor lo siga haciendo hoy en día. Lo que pasa es que la gente no lo busca, porque le es más fácil que le digan, aceptate a Cristo, gloria a Dios, el Espíritu Santo se está manifestando en tu vida, ya tú estás lleno de Dios. Sigue orando y sigue leyendo la Biblia. Mira, hermano, pero el Señor le dijo a los discípulos que se queden hasta que reciban poder de lo alto. Entonces es necesario ese poder de lo alto, esa unción especial del Espíritu Santo que incluye el hablar en otra lengua. Esa es mi creencia hasta la muerte, gloria a Dios. Y más porque lo viví, no porque me lo contaron, porque la palabra lo dice. Y luego yo creyéndolo y pidiéndolo, el Señor me lo concedió. Y al igual que mí, hay muchos otros predicadores que también lo creen. Y predicadores que tienen buen testimonio. Predicadores, por ejemplo, alguien que yo considero como un siervo de Dios y no lo veo como un ídolo a seguir, gloria a Dios, yo sigo a Jesucristo, pero por ejemplo usted puede ver lo mismo que le estoy diciendo, lo va a escuchar por ejemplo, un Gille Ávila, y lo va a ver de muchos hombres y mujeres grandes de Dios que en un momento creyeron que no había ni siquiera el bautismo en el Espíritu Santo, hasta que lo buscaron, Dios se lo dio y le dio la lengua también. Entonces, eso no es lo mismo que los diversos géneros de lengua. Esos diversos géneros de lengua se manifiestan ¿para qué? Para edificación de la iglesia, para edificación de su prójimo, para que según ese don que usted tiene, usted pueda ayudar a su hermano a crecer y a ser edificado. Si usted está hablando lengua como lenguaje, como su lengua que Dios le dio a usted para oración, eso es para usted ser edificado, no el prójimo. Entonces, la que edifica al prójimo en los diversos géneros de lengua. Entonces, cuando Jesús dice, y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, hablarán diversos géneros de lengua, no, hablarán en otras lenguas, gloria a Dios. Dios le daría otra lengua. Y podemos ver ese ejemplo a lo largo de todo el libro de los Hechos. A lo largo de todo el libro de los Hechos, gloria a Dios. A mí me encanta con Cornelio, que dice que es un gentil. Y Pedro va y le predica, le hace el capítulo 10 de Hechos. Si usted no cree lo que le estoy diciendo, si quiere tener más testimonio de lo que le estoy hablando. Capítulo 10 de Hechos. Pedro va y le predica a un gentil. Mientras él está hablando de Jesucristo, el Espíritu Santo cayó, empezaron a hablar en lengua y a profetizar. Se quedaron atónitos. ¿Sabe por qué? No por el don, sino porque ellos siendo gentiles, Dios le había concedido el mismo don que a ellos, refiriéndose a quienes, a Pedro y los que lo acompañaban, porque en ese entonces la palabra de Jesucristo, el evangelio, no había llegado a los gentiles. Cornelio fue el primer gentil al cual se le predicó la palabra de Dios.
Después el Señor levanta a Pablo y Pablo dedicó, Dios lo dedicó a predicarle a los gentiles, gloria al Señor, y le llevó palabra a los gentiles, como leímos en el capítulo, creo que el capítulo 1 de Gálatas, que dice, a mí me fue encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Refiriéndose, Pedro le predicaba a los judíos, a los circuncisos, yo le predico a los gentiles, a los que no conocían a Dios, a los que no son del linaje de Abraham, gloria a Dios. Y cuando Pedro le está predicando a este Cornelio, descendió el Espíritu Santo y hablaron en otra lengua. Lo vemos también con lo de Samaria, que llega Felipe y predica el evangelio, ellos creen, se bautizan, pero luego vienen Pedro y Juan y dice, ¿y ustedes? Dígame, ¿cómo está la iglesia? Y no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y vieron, impusieron la mano sobre ellos y descendía el Espíritu Santo y hablaban en lengua, gloria a Dios. Y lo vemos también en Pablo, que fue a una ciudad, no recuerdo el nombre ahora, que cuando llegó lo primero que preguntó, le dije, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Pero nosotros ni sabemos que sea el Espíritu Santo. Y le dijo, pero Juan habló del bautismo en agua, pero ¿y el bautismo de Jesucristo, el fuego que desciende del cielo, lo recibieron? No, vengan, le puso la mano, descendió, hablaron en lengua, gloria a Dios. Entonces, eso no es lo mismo que esto que estamos leyendo aquí. Más adelante va a ser más claro. Ya de verdad no quiero tomar más tiempo de su tiempo. Pero más adelante, en este mismo capítulo 12 y especialmente el capítulo 14, todas estas cosas que le estoy diciendo se van a hacer más evidentes. Ahora solamente quería hacerle una introducción a los dones del Espíritu Santo, que para que se lo lleven a su casa, bueno, ustedes están en su casa, para que se lo lleven a sus oraciones, gloria a Dios. No ignoremos los dones del Espíritu Santo. Ustedes ya no son ignorantes. Si pusieron atención a algo, ustedes saben de los dones espirituales. Y créame que los dones espirituales son para capacitarle a usted, para usted poder ser funcional dentro del cuerpo de Cristo. No debemos ser ignorantes. Después vamos a ver recomendaciones de Pablo diciendo, anhélenlo, pídanlo, busquen los mejores dones, gloria a Dios. Vamos a ver palabras así, porque él sabe, como Pablo no va a saber que dependía del Espíritu Santo para poder ministrar. Por eso decía, muchos de los lugares que hemos leído, las cartas que hemos leído de Pablo, vemos palabras como, yo quiero ver el poder con el que ellos predican, o el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en poder de Dios. Bendito sea Dios. Cuando vemos toda esa cosa, ese poder de Dios, que es dunamis, esa palabra del power de Dios, ese poder que obra milagros, ese poder que hace lo sobrenatural, gloria a Dios, son estas imparticiones del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Entonces, órele a Dios. Si usted conoce sus dones, pídale a Dios. Ya cuando usted tiene, y oiga lo que le estoy diciendo, cuando usted tiene una definición, se le hace más fácil reconocerlo. Los dones estaban operando en mí, pero eran un poco desordenados porque yo no lo entendía y a veces hasta me confundía, especialmente palabras de ciencia. Yo a veces pensaba que me estaba volviendo loco. A mí me pasa eso mucho con la esposa mía. Ella a veces no sé, porque a ella también le pasa. A veces nosotros, ella está pensando algo y yo lo escucho en mi cabeza y a ella le pasa lo mismo. Y uno está así, digo, ¿por qué fue eso? Y digo, pero yo estaba pensando en eso ahora mismo. Sí, usted dice, ay, pero es que Dios está revelando. Y esas cosas están ahí, el Señor revela. Lo mismo que hacía Jesucristo cuando decía que escuchaba lo que estaban cavilando dentro de su corazón. Entonces, cuando usted tiene esa definición clara, se le hace más fácil reconocer el mover del Espíritu Santo en su vida. Y también pedirle, pues yo lo pido toda la mañana. Le digo, Señor, se lo menciono todo. Señor, quiero que tú sigas operando con tales dones, lo quiero esto. Yo lo pido todo. Y usted dígame, Agayú, usted dígame, ¿por qué es lo que te pasa a ti? Yo lo quiero todo lo que esté disponible del Señor. Si Él me lo da, que me lo dé. Yo sé lo que es, bendito sea Dios, y me lo enseñó el Señor a través de trabajos seculares. Yo sé lo que es cuando una persona tiene hambre de querer hacer algo. Que usted, óigame, el universo entero le ayuda a usted, el Dios le ayuda a que usted alcance lo que quiere, porque usted tiene ese deseo de lograrlo y usted lo quiere y lo anhela. Y yo viví eso y ya con esto termino, gloria a Dios. Y lo voy a contar, lo he contado antes, pero lo voy a contar otra vez, gloria a Dios. Que yo era un vendedor en mi empresa, que yo decía, no, a mí hay que, yo vendía, pero yo no pedía a los jefes que me dieran, por ejemplo, más clientes para venderle.
Yo sentía dentro de mí que mis jefes tenían que venir y decir, Franklin, como tú estás vendiendo mucho, toma para que siga vendiendo. O como tú eres un vendedor más o menos, déjame ayudarte a ver si te vuelve el mejor vendedor. Hermano, no me daban nada. Yo tenía que josearme y bandearme y buscarme a mi cliente yo mismo. Pero me sentía mal cuando veía 2 o 3 que vivían en la oficina del jefe diciendo, pero dame jefe, dame cliente, que quiero vender, yo quiero buscarme cuarto. Y usted sabe qué el jefe hacía, le daba a los clientes. Y usted sabe qué ellos hacían, vendían más. ¿Y saben qué resultaba eso? En más comisiones que ellos ganaban. Y yo decía, mira cómo el jefe tiene favoritismo. No era favoritismo, era que ellos tenían hambre. Ellos querían y anhelaban y lo pedían. El que pide recibe. Y así entendí, óigame, cuando me convertí en jefe, cuando yo era el que tenía los empleados que venían a mí a pedirme, me di cuenta que lo que piden y tienen hambre son o sea, en 10 de cada 10 casos, son los que más venden y son los que mejor hacen las cosas, porque confían en sí mismos y tienen hambre y deseo de tener más. Lamentablemente, en la venta, la ambición y la avaricia es lo que mueve a muchos vendedores, pero en este plano espiritual, hablando de las cosas de Dios, el Señor no le negó la petición a Eliseo cuando dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu, cuando le dijo Elías. ¿Y qué le dijo Elías? Ay, tú estás pidiendo cosa muy grande, tú estás pidiendo. Si tú me ves cuando yo sea quitado, entonces te será concedido. ¿Y sabe qué Dios hizo? Permitió a Eliseo ver cuando Elías fue llevado en un torbellino al cielo. ¿Y sabe qué Dios hizo? Le dio la doble porción del espíritu de Elías, la puso sobre Eliseo. Y usted dirá, oh sí, gloria a Dios por Eliseo, mi hermano. Es para que nosotros seamos así. Es para que cuando veamos estos dones y usted quiera servirle a Dios, usted diga, yo quiero eso. Y usted lo lee y diga, Señor, quiero palabra de ciencia. Señor, quiero palabra de sabiduría. Señor, quiero discernimiento. Quiero, Señor, profecía. Dame género de lengua. Dame interpretación de lengua. Dame milagros. Dame fe. Dame sanidades. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el mundo está necesitando esa manifestación de Dios. Pero si usted no lo pide, porque usted lo que está contento ahí, escuchando y llenándose y poniéndose glotona, llenándose de palabra de Dios, pero no da y no quiere darle a nadie, pues hay problema. Va a llegar un momento donde Dios le va a llamar cuenta, y si ese talento o ese único don que usted tiene lo escondió y no lo puso a la disposición de Dios para que Dios lo utilice, pues yo me imagino que usted sabe lo que la palabra dice. Qué cosa dura de aquel que el Señor le dio ese talento y no lo utilizó. Porque el Señor lo va a llamar a cuenta y lo va a echar en el lugar donde está el crujir de dientes y la llama eterna. Y usted no quiere llegar a ese lugar por no poner por uso lo que Dios le dio. Mejor sea del que le dio los 5 talentos, el que le dio los 10. Porque el que le dio los 5, el que le dio los 10, el que le quitó al de 1, se lo dio al que había hecho mucho con lo que Dios le había dado. Bendito sea Dios. Ay, mi madre, las 10 de la noche, ustedes me van a matar. Vamos a orar ya para terminar. Yo sabía que esto no lo íbamos a hacer un día. Hay varias personas que tenemos para mañana, para los testimonios. No han confirmado, pero sé que con la ayuda de Dios tendremos buenos testimonios para mañana, para ver lo que Dios ha hecho en la vida de otros hermanos y hermanas. Bendito sea Dios. Vamos a orar para terminar. Oh. Padre, mi Dios, Señor, te doy alabanzas como siempre, Señor, porque tú eres digno. Bendito Dios, tú eres digno, Padre, de nuestra adoración, porque tú eres nuestro Padre que nos sacaste, Señor, de la vida antigua y nos pusiste acá, Señor, delante de tu presencia para escuchar tu palabra, para buscar tu rostro, para conocerte cada día más, Señor. Padre, quiero hacer una oración breve y sencilla delante de ti en presencia de mis hermanos. Señor, yo te pido, Padre, que tú no permitas que ninguno de los que estamos aquí, Señor, presente y lo que en el futuro van a escuchar, Señor, sean ignorantes acerca de los dones del Espíritu Santo. Sean ignorantes acerca de todo, Dios, lo que tú tienes disponible para tu iglesia. Porque yo creo y sé, Señor, que tú eres sabio y tú mejor que nadie sabes lo que la iglesia necesita. Y si tú dejaste, Dios mío, tu Santo Espíritu con nosotros aquí, y el Espíritu Santo nos capacita con estos dones sobrenaturales para hacer tu obra, Dios, es porque son necesarios.
Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que si hay alguno de los que están aquí, que sean como muchos que he conocido, Señor, que no importa lo que se le predique, se le enseñe, se le testifique acerca de los dones, aún así, Señor, se quedan como en el limbo, como que, ok, qué bueno, Dios tiene dones, gloria a Dios, pero no piden, Señor, y no reciben. Padre, que aquí no haya ninguno de esos, Señor. Yo te pido que tú pongas hambre y sed, Señor, en mis hermanos de buscar y anhelar todo lo que tú tienes para ellos, Señor, sin excepción, Padre. Te pido por todos, no importa la edad, no importa el género. Yo te pido por todo lo que estamos aquí, Señor, que seamos así como Eliseo, que puso su mirada en Elías, pero no diciendo yo quiero lo que Elías tiene, no, yo quiero el doble de lo que Elías tiene, Señor. Que nosotros seamos así, Señor, que si tú no has dado algo, te pidamos el doble de lo que tenemos. Que si tú no has dado fe como un granito de mostaza, pues te pidamos fe del tamaño de una roca grande, gloria a Dios. Padre, que nosotros anhelemos más y más de ti, porque mientras más nos llenemos de ti y más recibamos de ti, pues mejor y de una manera más eficiente y abarcaremos más y podremos hacer más para ti, Señor, mientras estamos acá en esta tierra, Señor. Y sabemos que estamos en esta tierra como peregrinos. Sabemos que el tiempo se nos va, Dios mío, volando. Gloria a Dios. Estamos aquí hoy, mañana no sabemos. La vida del hombre es como la neblina. Así que hay que aprovechar el tiempo que tenemos, especialmente para poder ser buenos administradores de la multiforme gracia tuya, Señor, utilizando los dones y talentos que tú nos has dado de una manera sabia, de una manera, Señor, precisa, Señor, de una manera eficiente, Padre, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Que creamos, Señor, esa palabra de Cristo cuando dijo que las cosas que Él hace, mayores haremos nosotros, Señor. Que tal como Él hacía, así nosotros también podremos hacer, Señor. Tal cual lo hicieron los apóstoles, tal cual lo hacía tu iglesia primitiva, tal cual hay muchos que hoy en día están manifestando tu gloria. Así también nosotros podemos manifestar tu gloria, Señor. Por eso ruego, Señor, y voy a citar los dones, Padre, que tú derrames, Señor, en este momento, active, Señor, ayude a reconocer en nosotros, Padre, lo que tienen palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, Señor, lo que tienen fe, milagro, dones de sanidades, lo que tienen profecía, el diverso género de lengua, interpretación de lengua, Señor. Yo te pido que sea tú, amado Dios, activando los dones, Señor, para que puedan, bendito Dios, manifestar tu gloria, Señor. Alabado sea tu nombre, Dios. Aleluya. Señor, hazlo para que tu nombre sea glorificado. Es necesario y tú lo diste para tu iglesia y nosotros lo queremos, Dios. Yo lo reclamo, Dios, no como alguien que tú le tienes que dar, sino, Señor, conforme a tu palabra, que es la que me anima a mí, Dios, a que anhele estas cosas, Señor. Padre, afianzándome de tu palabra, Señor, te clamo, Dios. Dios mío, conforme a tu misericordia y a tu gracia, que tú derrames de esos dones poderosos en nuestra vida, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Especialmente, Dios, bautiza con el Espíritu Santo y fuego a los que aún no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y te ruego especialmente que trabaje con los corazones, si hay alguno de los que lo dude, Señor, y piense que eso no es así, porque así pensaba yo hasta que tú me abriste los ojos, Señor. Te doy gracias, Señor. Guárdanos el resto de la noche. Concédenos sueños agradables, Señor, revelaciones tuyas, Padre, para que incluso mientras dormamos, Señor, podamos serte útiles, Señor. Te amo, mi Dios, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.